Muy buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, familia. Venga, vamos. A ver, hoy voy a meter la pata yo. Hoy voy a meter la pata con esto. A ver, voy a cerrar aquí este navegador que no me hace falta. De la configuración de ayer. Esto, esto sí que me hace falta aquí. Que es donde tengo el dashboard. Vale, entonces esta pantalla aquí. Perfecto, controlando. Aquí y buenas noches. Buenas noches. Vale, ahora voy a darle a esto difusión en las redes sociales. A ver, aquí, aquí, aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto lo copio, activo aquí. Eh, Mandan dices que yo tenga que tragarme un anuncio. No tengo por... Uno no, me tengo que tragar dos. Que no quiero anuncios. Uf, por Dios, compartimos. Os recuerdo que le deis al like al vídeo este, al directo. Al vídeo. Al directo, al directo. Muchos likes. Venga, millones de likes. Tropecientos millones de likes. Todo el mundo con los likes. A ver, he abierto aquí Tumblr. Vale, entonces me falta... Bueno, Tumblr no funciona con los directos, que no hace falta. El Face también. Y el Pintec también. Eh, entonces, ahora mismo tengo que mandar esto aquí a blogs, por ejemplo, del Pinterest, que no ve nadie. ¿Para qué? Creo, no lo sé. Tendría que mirar las estadísticas de eso, no sé ni cómo funciona. Me hice el Pinterest para publicar y no le hago ni puñetero caso. Esto lo pego por aquí. Compartimos en el Face. Esto me lo lanzo a nodos Facebook. No, por Dios, no. Ya tanto no. Aquí pegamos, publicamos. En el Twitter, aquí pegamos, publicamos. Y a ver, esto estaría en LinkedIn. Sí, en LinkedIn ya lo tengo publicado. En el aquí es fijar. Aquí fijar. Así. Y ya está. ¿No? Básicamente. Me parece que ya estaría todo. A ver, me meto en el Facebook. Esto lo comparto con un feed. Compartir. A ver si se marca ya. Y listo. Esto aquí. Perfecto, ya está la publicación aquí. Me faltaría en mi perfil. Y chimpum. Mi perfil que no sé si ha salido, por cierto. No, no ha salido en mi perfil. Vale, perfecto. Pues nada, Facebook. Mi perfil que ya está aquí. Compartimos. Pegamos. Venga. Ya está. Cierro. Y... Cierro. Ya está. Arregla. Y aquí. Menudo follón no lanzar las notificaciones lanzar... No, 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 no es ningún follón, se hace muy rápido. La verdad que se hace muy rápido. La única que no lanzo, y debería de hacerlo, aunque fuera en un reel de estos, pero es que no lo hago. Paso. En el Instagram, pero es muy fácil, no, no lleva tiempo, ¿eh? ¿Esto que son? 3 minutos, 5 y estoy siendo... Que va muy poco. Me meto aquí en el Instagram. Notificaciones. Lo que pasa es que la fotografía no la tengo recortada, entonces la fotografía va a salir grandota. Pero bueno, publicación. Seleccionamos una fotografía. Y. Pues no sé qué fotografía coger, la verdad. Descargas. A ver si tengo la tengo en descargas. La del directo es esta. A ver. Ah, ya la tengo. Me va que ni a los pelos así. Vale, siguiente. Siguiente. Pego. Ya está. Siguiente. A ver si engancha.
Ya está publicado en todas. No tengo más... Bueno, me faltaría el tiki-tiki, pero el tiki-tiki es que paso olímpicamente del tiki-tiki. No sabéis hasta qué punto del tiki-tiki es que paso, pero carros y carretas. O sea, es que no puedo más. Bueno, a ver si va llegando las personicas. Por Dios, me salen 4 personicas. ¿Solo hay fútbol hoy o algo? Seguro que hay fútbol, soy un desgraciado. Le vas pillando el punto a la cámara. No te pienses. No sé ahora mismo ni cómo andará. No sé... Espérate, no sé ni la definición que tengo esto. No sé ni a la definición que tengo esto. Eh, mm, ¿A qué definición tengo yo esto? Porque ayer sí que la toqué en el otro sitio, pero aquí no. 1280-720. No. No. Tengo que ponerlo aquí. Pero bueno, ya no, porque si no se me va a desajustar todo. Y entonces voy a tener un... Mira qué primer plano. Oh, qué primer plano. Vamos a dejarlo donde estaba, que es a 1280-720. Y ya lo cambiaré otro día. No está bien, ¿eh? No está bien, no está bien. No está bien. En fin. Yo te veo genial hoy. Gracias. Oh, eso es el cariño. Es el cariño. Y que estás tecatón. Nada, no voy a tocar nada de la configuración, pero no está bien la configuración porque la resolución que me está pidiendo, por otro lado, el programa, el Streamlabs OBS, es más alta que la de YouTube. Entonces, no sé, ¿veis? Me sale la tasa de advertencia de bits, que siempre me salen. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y es lo que hay. Bueno, pues... el vídeo técnico, que lo he liberado del el vídeo que tiene. Este vídeo de hoy es del año 2021. Y no está funcionando. O sea, que depende de la temática, pues unos funcionan y otros no. Ya está, que es lo que pasa. Igual que los directos, me dan ganas de irme a Orgastol, que ayer había 20 y pico personas en sala, y hoy es que estamos 5 aquí. Estoy fatal. De todas formas, es que la peña está acostumbrada a que siempre llegue tarde. Entonces, como siempre llego tarde, voy a poner un papel por si no la mesa con la botella de agua fría se queda fatal. Eh... Hola Nelly, buenas noches. Bueno, pues entonces vamos a empezar por lo que empezamos siempre, que es por los mecenas, por los Patreon del canal, empezando por Nora a secas, Chris. No. Estoy mal, estoy otra vez pestaña. Nora a secas, Chris, Soren Rack, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotsi, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Y luego vamos a pasar por los Patreon, Patreon no, esto ya son miembros del canal, que lío. Germán, Miguel Ferreira, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sabuenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Juan Pablo Fiorini, Valeria Pecoraria, Hitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga y Federico De Luqui. Tengo que echar un vistazo a los vídeos porque no sé si alguien se ha dado de baja o tenemos... Bueno, a Federico no estoy seguro. Sí, creo que a Federico sí que lo he puesto ya al final de los faldones, pero no sé si me falta alguien o tengo que quitar a alguien o en fin, ya veremos a ver qué pasa aquí. Me da la sensación de que alguien se ha ido. No sé por qué. Sí, me falta alguien del principio, ¿puede ser? ¿O no? Me falta alguien, me falta alguien, me falta alguien, me falta alguien, no sé quién ha podido ser. No sé quién ha podido ser, pero creo que falta alguien. Pues nada, hay que quitarte los faldones traseros, así que después tocará una revisión del faldón trasero, una actualización, que se suele llamar normalmente. Que esperemos que no el qué. El qué. No sé si está cosas mías, estás por aquí, es que no sé si estás para contestarte. Bueno, si llegan más tarde, pues entonces cojo y te contesto. Como no sé si estás, madre mía, 5 personas y que me dan ganas de irme al otro lado. Sí, falta alguien, falta alguien.
Falta alguien, estoy seguro de que falta alguien. No me salen las... Cuando digo los nombres, hombre, no me los sé todos de memoria, porque no me los sé de memoria, porque son un montón. Pero cuando digo los nombres, ya hay alguno que me falta, me baila entre medio. O sea, psicológicamente digo, uy, me falta alguien aquí. Y no sé quién es, pero sé que me falta alguien. Estoy aquí. Bueno, vamos a ver. Tema comunión. Si es para una comunión, yo es que no sé tus posibles. Claro, pero con una Dior Homme Cologne va perfecto, ¿vale? No se la eches en la piel, a la ropa. La Dior Homme Cologne va perfecto. Va a ir monísimo con su Dior Homme Cologne y va a empezar ya olfativamente a decir, me gustan las cosas caras. Esa mola mucho. Si quieres vestirlo con otra cosa, pero que sea algo así fresco, no nada recargado. Con una Dior On Colón va a ir perfecto. Si no, pues con una Aqua de la Regina de Santa María la Novela, por ejemplo. Wow, eso ya para ellos y ellas, me da igual. No, pero si la Dior Om Cologne, hija. Esto es fácil. A ver, Dior, es que no quiero escribírtelo más. Cologne, Cologne. No te lo quiero escribir más. Pero mira, aquí está. Copio. Copia-pega, que es lo más fácil. Con esa va a ir bien. Con esa va a ir bien toda la familia, la verdad. Con esa va a ir bien toda la familia. Si no la han retocado, que creo que sí. No, huele muy rico, huele muy rico. Con retoque o sin retoque, huele muy rico. Y a la cámara Soren no le he tocado nada, ¿eh? No le he tocado nada. De hecho, creo que lo único que le he subido ha sido un poco el brillo, porque estoy un poco falto de luz. Pero por lo demás no le he tocado nada. No le he tocado nada de configuración, ni de saturación, ni de absolutamente nada. Todo quietecico, parado y sin historias, sin rollos. No. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar de lleno en novedades perfumeras. Bueno, esto de Dior On Color lo puedo cerrar aquí. Esto me lo quedo yo. Esto también lo puedo cerrar. Me quedo con estas dos pestañas. A mí, para el frente. Aquí para el frente, para verlas bien. Y... Y ahí estamos. Más cosas. Nada, vamos a entrar de lleno. Al tajo. Y el tajo supone que vamos a hacer ya esto de aquí mismamente. Por favor, otra cosa. Soren, estate al tanto de los comentarios de la gente porque últimamente está entrando gente muy friki, ¿vale? Entonces, estate al loro y si tienes que banear, banea. Luego ya tiempo de liberar o cualquier cosa, pero tú banea. Vale, vamos a empezar ya, ¿no? Pues esto lo tengo yo. A ver, aquí que esto me ha bailado y no quiero que me baile mucho. Vamos allá, aquí estamos, nueva fragancia de Caron Pugom, aquí está, Caron Pugom, ya podéis ver, efectivamente, se me escucha bien, Soren, tengo sonido, gracias, dime si tengo sonido, ¡guau! Bueno, yo estoy viendo cómo se mueve esto del Yeti. Ayer, como hubo que hacer cambios. Vale, pues nada, Caron Pugom de Caron Parfum. Bueno, ¿esto qué es? Pues Jean-Jacques es el perfumista y aquí pues tenemos el absoluto de lavanda. Hay dos lavandas. El Opoponax, no, tres lavandas. Han metido ahí, mirar, hay lavanda. Lavanda en absoluto. Opoponax. Luego lavanda provenzal. O sea que ya hay tres lavandas. Madre mía, ya sé que no me va a gustar. Tanta lavanda. Uy, 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 uy. Estirax, rosa turca, vainilla y almizcle. Virgen Santa del Amor Hermoso. Las notas son las mismas que para Pugom de Caron Parfum, por lo que esto podría ser simplemente un cambio de presentación. La verdad que tengo que decir que la botella está toda guapa, ¿eh? Esta botella en degradé con verde es una pasada. Pasa otra cosa. Es que la Parfum yo no la he olido. A mí me gusta mucho la Eau de Toilette. A rabiar. A rabiar. Me encanta.
Pero esta... Ah, me da tembleque. Esta me da tembleque. Tanto absoluto y tanta lavanda me da tembleque. Bueno, lo que pasa es que tiene la resina del Opoponax por ahí en medio. Y a lo mejor podemos escapar un poco mejor. Madre mía, se me ha metido aquí una pestaña o algo. Y tengo aquí un pestañote dándome el follón. Oh, por Dios. Venga, el tapón es el mismo de Irish Moss. Muy parecido, muy parecido. La verdad que muy parecido. Sí, es así parecidico. Geométrico. Geométricamente hablando. Es parecido geométricamente hablando. Bueno, pues no sé si me has buscado por aquí. A ver, tengo yo por aquí cagón. No, no tengo cagones. No tengo cagones. No, no hay cagones. Ah, sí, pujón. Aquí está de cagón. Ah, sí que está. Fíjate, pujón, cagón. Eh, ¿Cuánta publicidad, por Dios, aquí? Voy a cerrar todo esto. Aceptar las cookies, sí, porque si no, no me dejas. Continúo, sí. Vale, ya estoy aquí. Tengo que meter un traductor porque está en francés. Y paso de ponerlo en inglés, pudiéndolo tener en español, ¿para qué lo voy a poner? Vale, pues este perfume que tenéis por ahí, básicamente cuesta, pues no es muy caro. Bueno, son 75 mililitros y estamos hablando de 20.000 pesetas. Aquí está. Esta sorpresa, no, no quiero ninguna sorpresa. De hecho, tus sorpresas me dan miedo. Me dan mucho, mucho mieditis. Mucho, mucho miedo. Siento miedo. Aquí. Ah, se me vuelve a abrir aquí. Vale, pues pone lo siguiente, que no sé lo que pone porque no tengo las gafas. No tengo gafas. No las he cogido. ¡Qué putada! Bueno, pues ya lo estáis viendo aquí. 120 pavos. ¿Qué pasa? Que no lo veo. Me lo tengo que pasar yo para acá. Lo siento. Es que no veo. No he cogido las gafas de lejos. Entonces no puedo leer para allá. Bueno, pues aquí... que la botella es que... La foto, el render es súper bonito, ¿eh? Hay vídeo también y todo. Bueno, pero yo cojo y os pego esto aquí. Copio y os lo pongo aquí en el donde tengo que ponerlo. Y así lo veis tranquilísimamente bien, sin ningún tipo de problema. A ver, leche, es que, bueno, estamos hablando de que es en la propia página web, la oficial, y aquí evidentemente nos vamos a encontrar que vale lo que vale, cuesta lo que cuesta. Es decir, 20.000 pesetas en la página web oficial. Espero que por fuera esté mucho más barato. Espero que por fuera esté mucho más barato porque es que dices, jolín, coño, no me hagas estas cositas satánicas, por favor. Necesito respirar un poco. Jolín, que son 20.000 pesetas, ¿eh? Es mucha pasta. Es mucha pastuki. Mucha pastuki. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me salen a mí mensajes aquí sin leer o no sé qué es esto? Qué raro. En fin, se pasan tres pueblos. Vamos con la noticia esta de Temu, que me gusta más. Temu arrasa en España y amenaza a Amazon. Bueno, bueno, qué miedo. Ya estáis viendo, la fuente es El Economista. Dice, este es el secreto para multiplicar por 15 sus usuarios. Bueno, vamos a ver el secreto. El secreto, según dicen, bueno, estos son los puntos que yo paso. Vamos al tema. Javier Romera es el que ha escrito esto. Temu arrasa en España. El gigante del comercio online chino amenaza el liderazgo de Amazon. Yo creo que no, pero bueno. El Corte Inglés o su compatriotas AliExpress con un crecimiento nunca visto hasta ahora. Según el estudio realizado por SEMrush, dice, una plataforma especializada en la gestión de visibilidad online y marketing de contenidos, la firma ha conseguido multiplicar por 15 el número de usuarios en solo un año, desde 678.000 a 10.8 millones. Ah, muy bien. Ahora la pregunta será, ¿son todos clientes potenciales? Es decir, ¿han comprado? Porque si los tienes ahí como quien aplica, se pone la aplicación, se da de alta, pero no te compran nada, ¿para qué? Yo la verdad no me invita nada a comprar en Temu. Lo único que me ha gustado que he comprado han sido los zapatos. Estos, las crocs de imitación, estas sí, pues son bastante cómodas además. Pero por lo demás, yo no me pondría a comprar cacharrería en Temu ni nada de eso. No sé, no me llama. No me llama, no me llama, no me llama. Sabe Dios.
Dice, pero ¿qué hay detrás de esta plataforma? ¿Quiénes son sus consumidores? ¿Cuál es el secreto? Dios mío de mi vida, por Dios, ¿qué cuántas preguntas me estás haciendo? Yo quiero que tú me las contestes. Por favor, contéstame estas preguntas. Bueno, ahora está con el bla 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 de que te hemos hecho muy popular y tal, pero vamos a ver, aquí hay algo más. ¿Quiénes son los... ¿Veis? Escuchar, mira, todo un tramo aquí de rollo que esto no paso de leerlo. Y luego dice, según Senrabs, el perfil predominante del comprador en Temu se caracteriza por ser en su mayor parte pues femenino, claro, por supuesto, representando el 59.8% de su base de usuarios, que serían usuarias, claro, pues eso ya ves, 59.8 es mucha tela, ¿eh? Estas usuarias, ¿veis? Suelen tener entre 25 y 34 años, constituyendo el 22.5% de la audiencia de la plataforma. En cuanto a su situación económica, la mayoría, un 65.1% del total, representa ingresos bajos. Claro, son todos los que compramos en Temu. Yo la verdad que solamente compro una vez. Somos pobres. Y cerca de la mitad, el 49.2%, no cuenta con un título universitario. ¡Oh, Dios mío! ¿Es que es tan importante hoy en día tener un jodido título universitario? Bueno, pues que sepáis que ya no... Quien tenga uno es una mierda. Necesita tener por lo menos 3. Hoy en día, quien no tiene 3 títulos universitarios no tiene nada. Y por lo menos 5 máster. Mínimo. Ojo, y terminar la carrera con 40 años. La interacción con Temu se realiza a través de los dispositivos móviles con un 70.03%. Vale. Dice, una mujer de 25 y 34 años, con ingresos bajos y que no posee un título universitario. Este perfil proporciona una visión clara del tipo de consumidor que se siente atraído por la oferta y la experiencia de comprar en el Temu. Oh, que Temu proporciona, destacando la relevancia de adoptar las estrategias del marketing y contenido para satisfacer las preferencias y necesidades de este segmento específico, indica Fernando Angulo, con precios desde menos de 40 céntimos, y en sus páginas web se pueden encontrar así mochilas por menos de 4 euros, auriculares inalámbricos por menos de 5 euros e incluso abrigos por solo 14 euros. Pues mira, no está mal. Voy a tener que empezar a aplicarme el cuento yo. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo ponerte un abrigo de Hermenegildo Ceña que ponerte un abrigo de Chin Chin Fan. Y encima estamos haciendo crecer la economía china. Que se vayan a mierda. Yo que voy a hacer crecer más la economía china, más todavía. Si lo que tenemos que hacer es salir de China. Nos tienen invadidos por todos lados. Esto es chino, el ordenador es chino, el ordenador es chino, de verdad. Porque un MSI, tú me dirás a mí lo que es chino. Esto que tengo aquí, la cámara, es china. Esto también es chino. Esto posiblemente esté hecho en China. O sea, las gafas, pues no, las gafas no. Las gafas son italianas. Baratas, pero italianas. En fin, hay que joderse. ¿Qué nos dicen por aquí? Pues mirar, esto por aquí vamos a darle paso a mi amigo Genaro. ¡Uy! ¿Qué es esto que se ha abierto por aquí? Que no, hombre, que no. ¿Qué es esto? Fuera. No sé lo que es. Se ha abierto algo por ahí. ¡Ay, que no me lea Genaro! No me lo lee. Genaro, vuelve a mí. Come to me, Genaro. Aquí. No, aquí. Aunque Temu ha Genaro, experimentado muéstrate. un crecimiento notable, las principales plataformas Ahora, de es comercio que no lo electrónico oía. en España siguen Oh, siendo El Corte Inglés y Amazon, ambas atrayendo a más de 12 millones de usuarios mensuales. claro. No obstante, el rápido ascenso de Temu es indiscutible, posicionándose firmemente como un contendiente significativo en el ámbito competitivo del comercio electrónico. Claro, gracias Genaro, hijo, ¿qué sería de mi vida sin ti? Últimamente te he descubierto y me he enamorado de un sintético. Es que no me daba cuenta de que no tenía activado el sonido yo aquí. Y como no me pongo los auriculares, pues lo tengo con el sonido del ordenador. En fin, por eso lo escuchéis quizás con un poco de eco, pero es porque también percibís el sonido de aquí del micro. Vale, esta noticia la puedo quitar. Os leo. Normalmente se buscan cosillas económicas, pero que tengan un mínimo de calidad. Pues sí, pues ahí yo... Es que lo que pasa, Soren, es que tú no sabes la calidad de lo que estás comprando. Es que no tienes ni idea. No tiene nada más que verte contenido de youtubesas o de youtubers, sobre todo de youtubesas, que compran en Temu y que luego
lo que hacen es que empiezan a decir, esto es una guarri-guarris, esto qué tejido es, qué tela es, uy, 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 el tejido. Hay otras veces que salen, oye, este tejido sí que me gusta, este tejido parece que tiene más calidad. Pero hay muchísimas veces que de lo que están comprando y de lo que con lo que aparecen delante de la cámara, ellas mismas lo dicen que es una porquería y que se va directo a devolución, porque además Temu sí que permite devoluciones. Eh, pero por eso digo que, ojo, cuidado es que no lo sabes, tú no sabes. Yo cuando, lo primero que me compró de AliExpress, que fueron el cargador de los auriculares, de los Samsung, sí, creo que eso fue lo primero, no me acuerdo, he comprado 2 veces. En el AliExpress, yo estaba acojonado porque yo decía, a ver, son 20, me costaron 20 euros o 20 y algo. Yo decía, joder, 20 y pico euros para la basura. Al final funcionó y eran lo que eran. Y siguen funcionando de hecho. Los tengo guardados porque no estoy utilizando, estoy utilizando los Sony. Me gustan mucho más el sonido que los de los Samsung. El caso que digo, me da miedo, me da miedo, me da miedo. La otra vez que compré en Temu, exactamente igual. Cuando compré lo del perrete y las Crocs, estas de imitación, eh, me, me daba también pánico. Estaba con Canguelo ahí porque yo digo, veremos a ver si, bueno, no es mucho dinero, pero escúchame, no estamos para tirar. Es que no estamos para tirar. Entonces digo, oh, joder, macho, como se me vaya el dinero a la mierda, nada más que por la puñeta esta, pues no me da gusto. Y es cierto, no te da gusto ninguno, pero bueno, ahí estamos, luchándolo, qué remedio. Eh, Creo que poca cosa se escapa a ser fabricado en China. Nada, nada. Fabricado en China ya es todo. Absolutamente todo. Aquí no se escapa ya nada. De nada, de nada. Esto ya no se escapa a nadie. Nadie. Fatal. A ver, voy a hacer una prueba, un experimento. Cosas MIAs yo compré una vez en Temu hace 6 a 7 meses. Por probar. Joder. A mí me duele el duodenor cada vez que miraba la página no me gusta, y sorry. El Genaro está sembrado muchas veces. No era una prueba, era una prueba, pero no sabía si me iba a enganchar el Genaro en el texto de. En el texto del chat. Ha enganchado, ha enganchado, ha enganchado. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, por Dios. Bueno, muchas gracias a todas las personitas que vais llegando poquito a poco. Dejar vuestro like es fundamental. Y vamos, y me faltan likes por todos lados. Porque vamos, 12 personas, 7 likes, esto es una angustia. Y encima con fluctuación de gente. Vais entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ay, por Dios. Qué gente. Ay, no puede ser. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir. Hola Ezequiel, majete, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonico? Eh, Vamos a seguir, vamos para adelante. Y aquí tenemos el siguiente, que es la casa del Oat. Este es el huevo frito, como yo lo llamo siempre. Y esta White Pearl, porque digo yo que será White Pearl, ¿no? Digo yo, porque... sí, White Pearl. Bueno, pues White Pearl... claro, White Pearl. Tenemos aquí ylan ylan, pimienta rosa y cardamomo en la salida, con un corazón de haba tonka, iris y rosa. Y luego pasamos a un fondo de notas marinas y amber grills. Hola, Ezequiel, gracias. Y aquí hay rollo porque dice White Pearl, la perfección brilla, la preciosa colección Royal Stones de eso. Descubre una nueva joya, la cuarta fragancia, la luminosa White Pearl. Está inspirado en las magníficas perlas de Akoya, que encantan con la maravilla de su redondez y sus matices de color. Así que necesito las gafas porque si no lo estaría viendo en grande en la pantalla y así no veo una mierda. Porque lo estoy viendo en el dashboard pequeño. Así como con el brillo natural de las... que las hace únicas en el mundo. Esto lo dice House of Oath. Bueno, pues ya está. Qué gracioso. Qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Pues bueno, pues listo. Hala, a jugar a la pala. Nos vamos a otra cosa, ¿no? Digo yo. Digo yo que nos vamos a otra cosa. Venga. Aquí. Seguimos.
Ezequiel, creo que ya os tendría todo leico. Vale, ya está. Ahí estamos. Ay. Vale, voy a beber agua porque necesito hidratación. Voy a mirarlo. De todas formas, esto es firma nicho. Aquí estamos mirando ya que los precios se van a otro sitio, ¿eh? Aquí tenemos unos precios que son tela marinera. 250 euros concretamente para la White Pearl, ¿eh? 75 mililitros. Así que, ojito, cuidado. Pero bueno, que es normal. Estos precios son así en esta casa. No es algo que nos venga de nueva. No, es que esto es así. Vale, pues... vamos a ver, noticias también. Yo no lo sabía, ni tenía ni pajorrera idea, la verdad. O no me acordaba, porque yo creo que básicamente no me acordaba. De que el dueño de Día es ruso. El mayor accionista de Día, el propietario, como así, el que dice, de Día Supermercados, es ruso. Yo no tenía ni idea. Claro, tenía embargados todas las cuentas, bueno, él y todo el mundo de Rusia que estaba funcionando y operando por aquí, por las comunidades europeas, pero ya les han levantado o le han levantado el embargo o la retención. Congelación no es embargo, es congelación de cuentas. Así que las cuentas congeladas se las han quitado ya al muchacho y pues ya puede operar con Día. Yo no tenía ni idea de que era ruso. Estoy dando mi dinero a Rusia. Uy, Dios mío de mi vida. Me da mal rollo. Lo digo en serio. Esto me da un poco de mal rollo. Tener que dar mis dineros a Rusia me pone un poco de mala baba. Por cierto, voy a hacer algo. Me apetece. Es que he salido de la ducha y no me he atusado la barba. Mañana me toca afeitado. Mañana me tengo que afeitar un poco. Mañana me toca perfilado de barba. Igual lo hago esta noche, así mañana no hago nada. Vale, vamos a lo que vamos. Placa, aquí tenemos la noticia. A ver, la bajo un poco. El Economista ya lo estáis viendo. Y nos dice que el dueño de Día reestructurará su consejo en junio tras levantarse las sanciones a Friedman. El magnate ruso podrá recuperar el control sobre la cadena de supermercados y el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea considera infundada su vinculación con Putin. Bueno. Aquí los intereses ya sabemos por dónde van. Voy a leer un poco del trozo de Javier Romera, que sé que me mete mucho rollo en medio, y luego la noticia está abajo. Siempre hace lo mismo. El chiquillo siempre hace lo mismo. Javier, cambia un poco. Ponme la noticia al principio, lo demás no me interesa. Bueno, Lecha One, el fondo propietario del 77% de la cadena de supermercados Día, acometerá en junio una reestructuración de su consejo de administración una vez se han levantado las sanciones al magnate ruso Mikhail Friedman. Bueno, el apellido no es tan ruso. Su accionista mayoritario por sus supuestos vínculos con el régimen de Putin. Bueno, según consta en la documentación remitida por la firma al registro mercantil de Luxemburgo, aunque el consejo se renovó el pasado mes de febrero, varios de sus miembros fueron nombrados por un periodo de apenas 4 meses y las designaciones deben rectificarse porque tienen fecha de caducidad. El próximo 15 de junio a la calle. Pendiente del sello que están... Bueno, yo no voy a decir estos nombres porque paso... No. Nos hablan de la imposición de sanciones en el 2022 y aquí nos dice que los principales accionistas del fondo Friedman en presentaron su dimisión para facilitar la continuidad de las operaciones. Bueno, pues satisfacción de la firma, porque Letter One aseguró ayer que acoge con satisfacción la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la inclusión de Friedman y Eben en la lista de sanciones, dejando claro que las acusaciones eran infundadas y que no estaban justificadas. Pues me parece muy bien.
Qué cosa más graciosa. Bueno, pues ya está. Hay algo más por aquí. Más allá de que Friedman vuelva o no al máximo órgano ejecutivo, Letter One ha retomado la senda inversora y busca ahora, entre otros proyectos energéticos en España, aunque registró pérdidas de 7.853 millones de dólares en el último año. Los supermercados Día estaban en Brasil y se estaban reestructurando también en Brasil. Entiendo que este señor tendrá que hacer lo pertinente para que no se líe muy parda en Brasil con los supermercados. Entiendo. Pero bueno, ¿hay algo más aquí? No, pues ya está, pues listo. Esta es la noticia. Pero fijaros cómo es la cosa, yo no tenía ni pajorrera idea. Yo no vinculaba a Día. Como han pasado por tantos rollos y tantas historias, acordaros que Día primero estaban con no sé quién empresa. No, era con Carrefour o con una de estos. No me acuerdo, vale, da igual. El caso, que pasaron a ser cooperativa. De cooperativa se disgregaron. Luego entró este tío seguramente. Yo ya tenía un lío y un follón montado con Día que alucinas. O sea, yo decía, madre mía, Virgen Santa, por el amor hermoso. Y luego Clarel. También con el tema de Clarel. Separar lo que son las tiendas Clarel de Día y encima encontrarte productos de Clarel, como lo afirma Bonté, que es de Clarel, encontrártela en los supermercados Día. Por cierto, tengo que ir a Clarel porque necesito la mascarilla de queratina de Clarel, pero bueno, que no sé si se seguirá haciendo, pero ahí está, yo qué sé. Watchmaker, muy buenas. Contactos hasta en el infierno, pero es que no entiendo el contexto. Yo lo sabía porque tengo un conocido trabajando en una de sus oficinas. Ah, vale, el contexto es lo de arriba. Vale. No, a ver, todos los días estamos dando noticias de esta gente. Porque siempre los tenemos presentes, porque además yo soy cliente, yo voy a comprar a Día. Más que al Mercadona últimamente y me alegra, me congratulo. El caso es que con tanto cambio, al final terminas con la cabeza así y no sabes para dónde vas. Porque eso se ha hablado ya aquí. O sea, esta noticia está más que dada aquí. O sea, me refiero tanto en cuanto al tipo este, al ruso. Esto se ha dicho aquí. Lo que pasa que ya son tantos movimientos a nivel financiero que han tenido. Porque además, recordad que si este tío tiene el 76% de Día... es porque Día estaba con la soga al cuello y este aprovechó el tirón para comprarlo. Si es que ya sabéis por dónde van los tiros, yo qué sé, pero yo ni me acordaba. Es que ni acordarme de que este tío estaba metido con Día, es que ni acordarme. Eso es que es mucho ya. Es que mi cabecita loca lleva ya mucha información y ya no puede ser tanta. A ver, entonces, esta la puedo cerrar. Madre mía, no estoy cerrando. La Petit Robé, la rosa, ya la estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, ayer. Ayer hablamos de la Petit Robé de rosa, que además estuve diciendo, como lleve un petardazo de rosa, verás tú la que nos va a dar. Ay, yo esto no lo leo otra vez. ¿No? Sí, fue ayer, pues lo tenía abierto. Fuera, claro. Claro. Entonces de esta página web ya lo tendría todo. Ah, no, de esta página web aquí. Vamos a dar esta. Floris. Vamos con la Floris. Aquí tenemos la Floris Red Rose. Aquí Floris Red Rose. Y voy a cerrar esto. Por Dios. Así. Y aquí estamos. Florid Red Rose. Tenemos geranio, hierba verde, limón en la salida, con un corazón de hoja de canela, palma rosa. No, será palma rosa, clavo. No, será palma rosa. No, ¿qué es la palma rosa? Soren, búscalo.
¿Qué es la palma rosa? Clavo y rosa. Luego tenemos madera de cedro, almizcle, sándalo y petit pers. Pues ya está. ¿Hay alguna cosita más? Uy, sí hay texto. Uf, madre mía, que hay texto. Bueno, esta es una nueva versión de la Floris Red Rose del año 1868. ¡Wow! ¿Cómo olería eso? Dios mío, ahora mismo estaría todo caducado. Ah, pues la mía es desde 1868 y huele fenomenal. Pues échatela, querido, échatela. Eso tiene que estar ya seco. Tiene que ser como la sangre del santo ese que se solidifica y luego cuando llega el día de no sé qué se pone acuosa perdida. O eso dicen. Esto es mentira. Eso es mentira. ¿Quién se cree eso? Hombre, a no ser que se den las condiciones físicas, químicas necesarias para que se produce, que se licúe la sangre, pues entonces, bueno, supuesta sangre, pues vale. Pero no me creo nada, lo siento. No, no me creo nada. Ahí estamos. Bueno, pues esta fragancia se abre con brillantes notas de hojas verdes antes de que el carácter equilibrado y enigmático de la rosa se revele gradualmente. La fragancia florece con la calidez de la rosa de canela. Uy, rosa de canela. ¿Será la palma rosa? ¿Será la rosa de canela, digo yo? No, porque lleva hoja de canela. Bueno, y el capullo de clavo, entrelazados con el delicado abrazo de la palma rosa y la esencia de la rosa absoluta, del absoluto de rosa, dice en su corazón. Las notas de fondo de petit pers, cedro y sándalo crean un efecto reconfortante, mientras que la profundidad sensual del almizcle crea una fragancia cautivadora y duradera. Lo dice la página infecta. ¡Ah! Si llego a saber esto ni lo leo. Es de la puta página infecta. Muerte y destrucción. A la mierda. Esto es de la página infecta. Y a mí que de hostias me pones nada de la página infecta. Desgraciado come mierdas. A mí no me pongas cosas de la página infecta. Llevo años sin ver la página infecta. Me cago en tu raza. Desgraciado. En fin. Dice la Bárbara Rosa o Cimbopogón. Uy, que me gusta a mí un Cimbopogón martini. Es una especie de planta herbácea. El aceite esencial de esta planta que contiene el compuesto activo geraniol. Vale, ya está. La palma rosa, o sea, que huele a rosa. Estamos hablando de geranio. Este geranio, estamos hablando de que palma rosa es el geranio. Sin bombón Martín. ¿La palma rosa es el geranio? Me pregunto, no sé. Que se me ha ido. No te vayas de mí, no te vayas, quédate junto a mí. Quédate junto a mí. Ah, no es un matojo verde, es un matojo. Es un matojo. Es un matojo. Totalmente, es un matojo. Eso es matojo. Esto de toda la vida es el matojo. ¿Que esto qué es lo que es? Ay, que voy a quitar la broza y voy a pegarle fuego a la broza. Luego viene el seprón y te pone una multa. Ostras, que si te pone una multa. Que voy a desbrozar esto y le voy a poner a fuego. Te lo he pasado. Sí. Sí, no, sí, me he metido yo en el teclado y también lo he visto. Gracias. Y... Ay, la Palma Rose. Es un matojo verde. Es un puñetero matojo. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar por... ¿dónde estoy yo? Aquí. Aquí ya estoy más perdido yo que un ajo porro. A ver. Esto, daros cuenta de lo siguiente. Luego pillas un dolor de cabeza al pegarle fuego que no veas. Pues bueno, pero te pegas así. Es que, claro, terminas así como un poco mareadillo de los efluvios campestres. Los efluvios campestres afectan a las neuronas y son tonificantes, relajantes y tóxicos. Sobre todo tóxicos. En fin. Madre mía, Virgen Santa. Un desastre total. Vale, ya está.
Bueno, tenemos también otra noticia. Hoy va a terminar el directo en 5 segundos porque no hay casi interacción. Estamos tú y yo aquí hablando y la cosa no promete mucho. Voy a terminar rápido, me parece a mí. H&M y Zara, certificadora de mejor algodón vinculado a la deforestación. Oye, espérate, si lo tengo aquí, coño. Para que veáis cómo está esto redactado de bien. Mirad qué bien redactado está todo. ¿Entendéis este titular? Yo no entiendo nada del titular. El caso que están vinculados los algodones de H&M y Zara con la desforestación ilegal en un informe de la ONG. La investigación de la ONG Health Science implicó el abastecimiento de Better Cotton, mientras que H&M y la empresa matriz de Zara Inditex pidieron a Better Cotton que aclarara sus procesos de certificación. Ellos para limpiarse y curarse en salud, los tipos. El caso que dice que el algodón brasileño utilizado por los gigantes de la moda H&M y Zara ha sido vinculado con la deforestación y la tala ilegal de tierra, según el informe de investigación de la ONG Headsites. ONG, sí, ONG. Antes que he dicho, ¿la ONU o qué he dicho? Publicado el jueves. El algodón fue certificado como sustentable bajo la etiqueta de Better Cotton. Esperaros, voy a hacer otra cosa. ¿Sabéis lo que pasa? Tengo un problema y es que no leo por completo todo. Entonces, en estos casos, y como el artículo no es muy largo, para que se lea completo, tengo a nuestro querido y estimable... El algodón fue certificado como sustentable bajo la etiqueta Better Cotton proveniente de dos productores, SLC Agrícola y Grupo Jourita, que están siendo investigados por agencias federales y estatales de Brasil por acaparamiento de tierras y deforestación. Ambos grupos han recibido una serie de multas por infracciones medioambientales y desmonte ilegal de tierras desde 2008. La investigación de un año de duración de ArcSight sobre la cadena de suministro del algodón mostró que el algodón brasileño producido por SLC Agrícola y Grupo Jourita llegó a las empresas de moda rápida a través de proveedores asiáticos. Correcto, ya está. Lo que pasa es que evidentemente, no sé si ahora mismo me parece que no hay nada más en el artículo, voy a rastrearlo. No, sí, sigue. 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 O sea, esto es muy largo, ¿eh? Esto es larguísimo. La fuente es www. Es un cacho de artículos súper largo. Voy a poner un poco, pero voy a poner sobre todo... A ver, tengo ambas empresas. Voy a poner por un lado lo que dice Inditex, ¿vale? Voy a poner lo que dice Inditex porque H&M me parece que no se ha pronunciado por lo que estoy viendo aquí. Vale, Inditex. Además aparece en rojo, punteado en rojo. Así que ahí vamos. Inditex, empresa matriz de Zara, añadió, como la sostenibilidad es un trabajo en progreso, colaboramos continuamente con organizaciones certificadoras y otros terceros especializados para mejorar la calidad de estos estándares, sus requisitos, sus herramientas de trazabilidad y políticas de cumplimiento. Nos tomamos muy en serio cualquier información sobre prácticas inadecuadas en la industria textil, afirmó. Inditex fue más allá y publicó una carta que envió al director ejecutivo de Better Cotton, Alan M.C. Clay, en el sitio español de noticias empresariales Moudas. Dijo que las acusaciones en la investigación de ArcSight representan una violación grave de la confianza depositada en el proceso de certificación de Better Cotton tanto por nuestro grupo como por los proveedores de productos. Vale, pero aquí sigue estando un problema. Es que esto es grave, ¿eh? Es que esto es grave. Lo siento, pero nos vamos a cascar el artículo entero. Voy a captar por aquí. La empresa pidió a Better Cotton que aclarara su proceso de certificación y sus mecanismos de trazabilidad. La confianza que depositamos en estos procesos desarrollados por organizaciones independientes, como la suya, es clave para nuestra estrategia de control de la cadena de suministro, decía la carta. H&M e Inditex, empresa matriz de Zara y sus marcas hermanas Bershka y Pull&Bear, son los mayores compradores de Better Cotton.
Brasil produce el 42% del beta-carotene certificado del mundo y es el segundo mayor exportador de algodón del mundo en general. La investigación implica la opacidad de las cadenas de suministro de la moda y la dependencia de la industria de las certificaciones para cumplir los objetivos de sostenibilidad sin supervisión directa a medida que los materiales se mueven a través de varios países antes de llegar a las tiendas como productos terminados. A ver, yo la verdad es que lo flipo. Yo lo flipo. Y ya lo sabemos, que quien hizo la ley hizo la trampa. Pero aquí lo que quieren es quitarse responsabilidades de encima y volvemos a lo mismo. Es el tema similar, parecido a lo que pasa con el tema de la mano de obra, dónde se hace, cómo se hace, si viene de, vete a saber de qué región de China, que sabemos que hay explotación, ¿sabéis aquello que ya estuvimos hablando? Pues de todo esto, de dónde viene ese algodón chino, cómo se manufactura todo ese algodón que nos llega de China, y ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos nada que ver, porque es que esto es una contrata de una subcontrata de una contrata de una contratada. Entonces al final terminas sabiendo que allí no, yo me limpio las manos porque yo lo que hago es que contrato a uno, ese uno contrata 800 más, y al final yo no tengo ninguna responsabilidad sobre esto, ellos me mandan a mí el producto y me limpio las manos, ¿no? Y aquí pues ahora mismo están todos Dios limpiándose las manos, y el caso que presuntamente los han pillado, según esta publicación, con el carrito del helado. Os leo. Sí, sí, todo se pasa en la patata caliente. Vamos, el artículo es como para no leerlo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no me voy a pegar aquí un trayazo a leer todo esto teniendo a Genaro que lo tenemos explotado. Sí, y ya está. Que es sintético, ¿eh? Y a él no le duele nada. A mí me duele la garganta de leer todo esto. Ha quedado muy claro que los delitos relacionados con los productos que consumimos deben abordarse mediante la regulación, no mediante decisiones de los consumidores. Eso significa que los legisladores de los países consumidores deberían implementar leyes estrictas con una aplicación estricta. Mientras tanto, los compradores deberían pensárselo 2 veces antes de comprar su próxima prenda de algodón, dijo el director de Arcsight, Sam Lawson. El algodón en cuestión procedía del Cerrado de Brasil, una región de sabana que ha perdido el 50% de su vegetación nativa desde la década de 1950 debido a la agricultura industrial. La tasa de deforestación se ha acelerado en los últimos años, hasta un 43% en 2023, según datos del gobierno brasileño. La regulación, particularmente dentro de la UE, tiene como objetivo llenar esos vacíos, pero hasta ahora no ha sido suficiente. La Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa, CSDDD, de la UE, que responsabilizaría a las grandes empresas por identificar posibles violaciones de derechos humanos e impactos ambientales a lo largo de sus cadenas de suministro, quedó en suspenso justo antes de su votación en febrero pasado. Y volvemos a las mismas. Todopoderoso, lobbies para arriba, lobbies para abajo, y ahí es donde estamos. Muy Se bien. espera que se vote una versión significativamente debilitada de la legislación antes de las próximas elecciones europeas de junio. El reglamento sobre deforestación de la UE, EUDR, que exige la trazabilidad hasta la tierra donde se produjeron los materiales, entrará en vigor a finales de este año, pero no cubre el algodón. ¿Qué os parece? No cubren lo que interesa realmente que se cubra. Ya tomas por saco. Ole, qué bien se hacen las cosas. Claro, y sí, casi nada, el 50%. Y además con explotaciones desde beta saber, bueno, lo dicen aquí en el artículo se dice el año, el 50 y tantos, ¿no? El 1950. Ya empezaron a darle caña al medio ambiente allí desde 1950. ¿Cómo estará eso, Dios mío, ahora mismo? ¿Cómo estará todo aquello? Eso tiene que estar hecho un fangal, madre mía. Lo peor de todo es que el gobierno brasileño debería de preocuparse también de todos sus territorios. ¿Eh? ¿Qué está haciendo el gobierno brasileño? ¿Qué hace? ¿Es que eso es propiedad? No, tío, tienes que legislar también tus cosas y proteger tu historia. Si no proteges y dejas que todo el mundo entre a saco ahí dentro, te estás cargando pues la fauna, la flora,
toda la gente nativa que viva por allí con taparrabos o desnuda, también hay que protegerla, ¿no? Digo yo. Ellos viven allí, pues no, se tienen que encontrar con las putas máquinas por arriba, para arriba y para abajo, cargándoselo absolutamente todo. Y bueno, pues así terminaremos. Así nos va, que por lo menos aquí estamos en pleno cambio climático, para que luego digan que el cambio climático no existe. Aquí estamos ya todo el mundo en manga corta. Yo todavía sigo manteniendo el chaquetón térmico porque me da un frío, tengo frío. O sea, yo porque cuando llega la tarde a eso de y hace calor, pero ya noto ese viruji que me pone el pelo de punta, me hace frío y prefiero llevar el térmico a pesar de estar sudando un poquitico porque es que me da frío, pero por las mañanas vas con manga corta tranquilamente. Aquí hace un calor ya que te mueres, esto es una chicharrera. Así que nos va. Luego acabarán con el sector primario español con las puñeteras agendas del 2030. Luego ya llegaremos al 2030 después, porque a mí me parece que nadie se da cuenta de las cosas, nadie plantea las cosas. Bueno, unos poquitos sí que las pueden llegar a plantear, por supuesto, pero os puedo garantizar que por eso le he puesto el título al directo de hoy, que le he puesto porque es que las empresas tienen una poca vergüenza, algunas no, evidentemente, no voy a meter en el mismo saco a todo Dios Cristo bendito, pero creo que tienen muy poca vergüenza. Y como tienen muy poca vergüenza, pues de vez en cuando hay que darles así con un poco de caneo y decir, oye, ¿qué ha pasado aquí con todo esto? Entonces, pues bueno, yo qué sé, muy poca vergüenza. Hay que de vez en cuando recordar las cosas. La pena es que en este directo no hay gente. Porque estamos solos, directamente. No hay gente en este directo. Es que estoy flipándolo. Porque es que no tenemos personal en el directo. Ahí estamos. Viva YouTube y la distribución que hace de redes de todo. O sea, yo es que alucino pepinillos con YouTube. No sé, es que en un canal más pequeño que tenga más gente que en el canal principal, pues claro, luego para que me digan, no, es que yo me preocupo, claro que me preocupo, por supuesto que me preocupo. Es que, como para no preocuparse, señor mío de mi vida. Como para no preocuparse. Hablando de calores, hoy en Tenerife llegamos en algunas zonas a 36 grados. Parecía que estaba dando con un soplete. No, aquí ha hecho calor, ¿eh? No sé la temperatura porque la verdad que hoy he salido al campo, he sacado a los perros a pasear y no he estado yo muy por... No me he movido por la city. Me he ido directamente al monte, he estado con el monte con los perretes y tal, perretas, y luego me he venido para abajo, pues son chicas ellas. A Germán sí que lo he sacado por aquí, dándole una vuelta. Pero no me he puesto a mirar los termómetros. Hoy ha sido día también sin móvil. De hecho, tengo el móvil aquí enchufado porque no se va a ver, pero vamos, que lo tengo aquí enchufado, cargando. No se ve el cargador por aquí. Está aquí cargando este teléfono, que es el que tengo yo, el de empresa. El mío está en la otra punta también enchufado. Aquí está todo el mundo enchufado. Y hoy ha sido día sin móvil. No he cogido ni un teléfono, nada, cero. Fuera, he pasado de teléfono. Sí, hay que recuperar la soberanía española y luchar por lo nuestro. Eso está ya más perdido, hijo mío. La soberanía, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si ahora mismo estamos todos pues en lo que estamos, y es el separatismo, ni más ni menos. O sea que todos a una como Fuente Ovejuna, eso ya se terminó y lo podemos dar por muerto y enterrado. O sea, no nos hagamos aquí chuflas, porque mientras que tengamos los dirigentes que tenemos, los de un lado y los del otro y los de en medio, me da exactamente igual. Aquí va todo el mundo a lo que va. Esto no tiene arreglo. Yo no soy muy... No soy yo muy... No tengo yo mucha esperanza puesta en que la cosa vaya a mejores, ¿eh? No, pero me da igual quién sea. Ni los unos ni los otros. Me da exactamente igual. Aquí vamos a terminar muy malamente. Muy, muy malamente. Pero no vamos a recuperar ninguna soberanía, ni vamos a recuperar absolutamente nada. Me refiero en cuanto a soberanía, pues como un pueblo unido. No. No, déjate de historias, aquí no vamos a tener nada de eso. Eso ya pasó a la historia hace ya mucho tiempo. Bueno, quizás no tanto. Quizás no tanto.
Eh, sí, no, sí, en el momento que pues que creas conflictos, te inventas conflictos que no existen, pues luego empiezan pues las disputas y empieza a llegar pues lo que empieza a llegar, que esto pues los conflictos de verdad. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Lo veremos? Sí, sí que lo vamos a ver. Los acontecimientos necesitan, estos gobernantes que tenemos ahora, necesitan que los acontecimientos vayan muy rápido. Entonces sí que lo vamos a ver. Sí que lo vamos a ver. ¿Cómo va a terminar todo esto? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo posiblemente termine en Andorra. Terminaremos en Andorra, hablando en catalán también. Pero en Andorra, pero en Andorra. No, tengo otras opciones antes que Andorra, la verdad. Pero la cosa no promete ser muy halagüeña. No promete ser nada halagüeña. De todas formas, no promete ser nada halagüeño tampoco. Yo me lo barro para mí, ni tan siquiera para YouTube. Porque es que no tiene ningún sentido que el directo no esté funcionando. Entonces, pues bueno, es que tuve más gente ayer en Orgaz Talk, que además mañana es, espérate, mañana es viernes. Mañana toca vídeo. Mañana toca el vídeo oficial aquí en el canal. Tengo que hacer la miniatura y tengo que publicarlo. Sí, porque mañana lo que sale es vídeo oficial. Lo de hoy ha sido un vídeo hablando sobre el extracto del alquitrán de abedul rectificado. Y mañana toca ya vídeo de producto. Mañana sí que tenemos vídeo de producto y lo tenía que haber liberado, pero no me ha dado tiempo. Y bueno, el vídeo lo voy a sacar por la mediodía. Por la tarde a mediodía lo sacaré. Y así que hoy ha sido el alquitrán rectificado. El sábado habrá vídeo también de moléculas o de aceite esencial o de algo. Ya veremos a ver de qué es. Y luego ya el domingo. El viernes. Sí, y ya el domingo vídeo. Sí, los domingos son vídeo. Los domingos vídeos. O sea, el planteamiento de los vídeos son los mismos. Van a ser miércoles, viernes y domingo. Miércoles, viernes, domingo, vídeo. Y luego todo lo demás, pues son vídeos que sacaré de vídeo técnico súper antiguos, como el de hoy. Que es que parece que no, pero ya es del año 2021, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, 2021. Daros cuenta también del vídeo de hoy, la camiseta que llevo, cómo se va llenando de sudor, pero de una forma que flipas. O sea, estaba en punto de cocción total en el estudio. Era punto de cocción. O sea, empiezo medio bien con la camisa que llevaba puesta y la camisa conforme va avanzando el vídeo está llenándose cada vez más de sudor. Yo calculo que eso fue seguramente, bueno, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, pero eso fue en agosto, me parece que fue en agosto con un calor que te mueres y posiblemente en el estudio con los focos unos 50 grados o más, o más, o más. Se nos pasa el tiempo que no nos damos cuenta. Pues sí, es que yo no sé. La gente se piensa que el personal no cambia. O sea, tienes que estar siempre igual, tienes que estar siempre con la misma imagen y con el mismo todo. O sea, daros cuenta de que en ese vídeo, por ejemplo, pues evidentemente no estoy igual, estoy más joven, 3 años más joven. Estoy, claro, con el pelo rapado, tengo las manchas en la cara que no me las había quitado todavía y en fin, tengo que quitarme esta de aquí. Esta de aquí sí que me la tengo. Esta se me ha vuelto a salir. Es la única que me ha vuelto a salir, así que yo vea. Es la única mancha que me ha vuelto a salir. Es esta de aquí. Y en fin, pues bueno. Ahí estamos. Y yo estoy muy a gusto de estar como estoy así ahora mismo. Y el tiempo corre que se las pela. El tiempo corre que se las pela. Bueno, pues esto no sé lo que es. ¿Qué noticia es esta? Ah, madre mía, madre mía, madre mía. Eh, bueno, llevamos 1 hora, 3 minutos de directo. Vamos a entrar ya en lo que es la noticia que he encontrado. Si me aparece. Si no, la voy a tener que bucear porque no la estoy viendo. No sé dónde la he dejado. A ver dónde está. Porque para mí que la había movido, igual la he cogido y la he borrado.
A ver, un segundo. Aquí está. No, lo que ha hecho es que no la he movido. Esta es. Veamos. Vamos a echarle un vistacico al artículo. Y luego después vemos cómo baila Miguel, ¿vale? Y está la cosa de la siguiente manera. DAF publica un nuevo estudio sobre estándares de belleza. A medida que la sociedad y la tecnología avanzan, las presiones para mirar de cierta manera provienen de todos los frentes. Vale, de acuerdo. Seguimos para abajo y nos ponen fotografías de esta señorita que está hecha de una forma virtual. Y luego tenemos lo que DAF entiende por mujeres reales, ¿no? DAF entiende a la mujer que tiene que estar fea, ajada, sin cuidarse, ¿no? Esto es lo que entiende, sin ir a la peluquería, ¿eh? Echas unos zorros, ¿eh? Porque esto es moderno. A ver, se puede ser más guapo, menos guapo, o ser feo, pero ser feo con dignidad. Pero ser feo con estos pelos, y más tú que te dedicas a la belleza, Unilever, porque DAF es de Unilever, si mal no recuerdo, si me recuerdo mal, corregirme, que me disculpo. Y no mujeres hechas unos zorros, que la única mujer que está aquí como un poco más mejor, un poco más no, está mejor, es la chica de la silla de ruedas. Porque las demás necesitan un poco de cuidados. Y luego, otra cosa. Y ya, pues estoy lanzando spoilers que me caliento. Con estas cosas me caliento. Veamos. En este mundo tiene que haber absolutamente de todo. Porque tiene que haber absolutamente de todo. Tiene que haber gente guapa, gente fea, gente pues normalica, o lo que se puede entender por normalica, gente más para acá, gente más para allá. De acuerdo, me parece perfecto. Pero es que esta chica que está hecha de forma virtual, que además se nota muchísimo que esto es una IA, recreación de IA, es que la gente así existe. Es que hay gente así por la calle. Yo la veo diariamente. Yo la veo diariamente. Y seguramente más gente así pues podrán verlo en Venezuela, en México, porque allí hay gente que es guapa, no, lo siguiente a otro nivel. O sea, no, esta que está hecha por IA es una risa al lado de lo que hay por allá en América. Lo digo en serio, o sea, allá hay una gente que es guapísima. Yo tengo mucha... Bueno, es que aquí pues hay una comunidad latina muy importante y la verdad que las zagalas, yo tengo unos vecinos aquí que son muy guapas ellas. Es que son guapas, joder. Es que son guapas, es que son guapas. Entonces hay de todo como en botica, pero es que esta señora que está hecha de forma artificial, existen, hay mujeres así, no serán rubias, serán morenas, tendrán otro color de piel, lo que tú quieras, pero es que esta gente existe. Y esta gente también tiene derecho a salir por las publicaciones y por todos los sitios. Lo mismo que también tiene derecho a salir gente menos agraciada en la publicidad, que me parece muy bien, me parece perfectísimo, pero escúchame, niño, niña, hay una cosa que se llama peluquería y cuidarse un poco y mimarse y estar bien, creo, entiendo, ¿no? O hay que... la gente guapa es... No, no, esto no es... Esto no, esto no. Que me caliento. Un nuevo estudio de DAF que investiga el estado de belleza en todo el mundo encontró que más de una de cada 3 mujeres estadounidenses renunciarían a un año de su vida para lograr una apariencia o un cuerpo ideal. A ver, ¿estamos grillados, estamos tocados o esto es lo que es? Cada uno tiene el cuerpo que tiene y luego pues dentro de eso, si se puede mejorar, pues, pero porque te apetezca a ti quieras hacerlo, no porque te sientas forzado ni obligado, ni obligada, a hacer ejercicio, a cuidarte, a mimarte, a mimarte. Estas señoras que ponen estos ejemplos aquí con estas fotografías necesitan mimarse y quererse ellas más, porque la verdad es que tengo que decir que menudas pintas que traen. Si a lo mejor estas mismas gentes salen con otro tipo de pelo, con el maquillaje de la IA y tal, pues igual se ven mejor, yo qué sé. Igual no han probado. Pero que a mí me digan que eso es lo normal cuando yo veo a la gente en mi ciudad sale arreglada a la calle. Hombre, hay de todo como en botica, no nos vamos a engañar. Pero normalmente
tú te ves a los tíos y a las tías van arreglados por la calle, se arregla, la gente se arregla, aunque sea en chándal, pero la gente sale arregladica, ¿eh? Pues por lo menos, menos, bueno, los 4 que están siempre por ahí dando la vuelta ya lo sabemos. Pero, pero la gente sale a arreglar la calle. Y cada uno asume el cuerpo que tiene. Y dentro de eso, si se puede mejorar o tonificar, pues mejor que mejor. Pero ya está. O sea, que yo quisiera medir 2 metros. Pues no mido 2 metros. Mido 1,80 con tacones. No te jode. Pero vamos a ver. Pero cada uno con sus posibilidades y sus cosas. Pero no vamos a entrar en rollos de estos. Es que la siguiente que tengo también, es que tengo una bomba también. Además del aleccionador hallazgo que forma parte de su informe global 2024, el estado real de belleza, dice, el estudio también mostró que si bien los ideales de belleza han evolucionado a lo largo de los años para ser más inclusivos en todas las razas, orientaciones, género, tamaño, la lista de verificación, los ideales de apariencia están creciendo con proporciones corporales poco realistas. El 69% dijo que quería una cintura pequeña y el 59% quería una figura con curvas. A ver, tú puedes querer lo que tú quieras y reflejarlo en un sitio, pero de ahí a que tenga que ser así por cojones, pues va a ser que no. Es que... ¿Qué es esto? Y sí, luego vamos a entrar en el tema de las razas, querido Daf. Luego entramos en las razas, ¿eh? Luego, Unilever, querido mío, entramos en las razas, que te tengo la tuya. El estudio también encontró que 2 de cada 3 mujeres creen que se espera que las mujeres moderna sea más atractiva físicamente que la generación de su madre. A medida que la sociedad y la tecnología avanzan, las presiones para mirar de cierta manera provienen de todos los frentes. Esto es mentira. Esto es jodidamente mentira. Aquí hay un problema básico, y es que sí que vamos camino a que tu madre sea mucho más guapa que tú, o más guapo que tú, tu padre. No solamente entre la madre se queda la cosa, el padre también juega aquí. ¿Sabéis por qué? Porque como estamos en este rollo woke del feísmo, que hay que ser tan natural, pero ¿sabéis por qué es? Porque son minorías. Aquí vamos todos de minorías. Y como son las minorías las que pretenden pasar por encima de las mayorías. Y aquí nos encontramos que 4 feas quieren cambiar el universo para que todo el mundo sea feo, como ellas o ellos. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Lo siento. Tengo aquí a Germán dando el follón. Vale, entonces, ¿Vale, Germán? Es que ha cogido la manía de... es que le voy a tener que poner pañales, porque ha cogido manía, manía total. En fin, lo que iba comentando. Esto de que tu madre o tu padre, tú pretendas ser más guapo que tu padre o tu madre, que las razas, que las generaciones vayan mejorando genéticamente. Ahora mismo estamos en la fase de no tienes que mejorar genéticamente, tienes que ser peor. Porque está el feísmo, porque yo como soy un orco de Mordor, una orca de Mordor, tú tienes que ser también una orca o un orco de Mordor, porque yo lo soy, lo vas a ser porque a mí me da la gana. Porque está en la Agenda 2030 que tú seas un orco. Eso es lo que está en la agenda. Y una leche. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final terminamos liando la patata de tal manera, le comemos la cabeza a la gente, menos mal que alguna es medio inteligente y no entra en esos juegos, y todo el mundo tiene que ser orco de Mordor. Las grandes corporaciones están en esta agenda y en estas mierdas woke que están metiendo, implementando, y aquí están ellas como... Ya se darán cuenta, cuando empiecen a tener pérdidas de ventas, van a darse cuenta y van a tener que empezar a recular de todas estas mierdas que están sacando. Todas estas mierdas van a tener que empezar a recular. Y si no, ya lo veréis. Porque estos comen gracias a las mayorías. No comen gracias a las minorías. Porque además también os puedo decir una cosa. Viendo cómo son las minorías estas que tanto se quejan, yo creo que poco jabón DAF usan. Por no decir que quizás ninguno. Dice que contenido de belleza dañino.
Hoy en día casi 9 de cada 10 mujeres y niñas dicen haber estado expuestas a contenido de belleza dañino en línea. La inteligencia artificial, dice, es quizá la mayor amenaza para la representación de la belleza real, dado que se espera que el 90% del contenido en línea sea generado por inteligencia artificial para el 2025. Pues sí, ya está. Sí, además, si ahora vemos los anuncios de los coches y vemos anuncios y está todo hecho, generado virtualmente. Los coches, cuando veis los coches, no penséis que son coches reales, son coches virtuales. Bueno, DAF culpa al aumento de la IA como una amenaza para el bienestar de la mujer. Y una leche. Y una leche. Lo que hay que hacer es un consumo responsable y saber qué es lo que estás viendo y qué es lo que no. La IA no tiene absolutamente culpa de nada. La tienes tú. Tú la tienes. 1 de cada 3 mujeres se siente presionada a alterar su apariencia debido a lo que ve en línea. Pues qué poca personalidad tienen estas mujeres. 1 de cada 3, un porcentaje un poco alto, ¿no? Tienen muy poca personalidad o se quieren muy poco. Porque he visto las fotografías que me pones de ejemplos que se quieren nada. Incluso cuando sabe que es falso o generado por IA. Claro, si sabes, estás viendo un dibujo animado y vas a querer ser como un puto dibujo animado, ¿no? Bueno, si bien la IA tiene el potencial de fomentar la creatividad y el acceso a la belleza, 1 de cada 4 mujeres, 24%, y casi 2 de cada 5 niñas, el 41% de los Estados Unidos, ven la capacidad de crear diferentes versiones de sí mismas utilizando la inteligencia artificial como un empoderamiento. Ahí todavía, dice, sí, ahí todavía existe, sería ahí, ¿no? Sí, ahí todavía, no es con ahí, es ahí todavía existe una necesidad urgente de una mayor representación y transparencia con el contenido creado por inteligencia artificial según la marca. Claro, por eso también YouTube nos dice si el contenido está generado por inteligencia artificial o no. Claro. Sí, vale, pero ¿qué empoderamiento tiene el parecerte a una inteligencia artificial? O sea, cuando yo entiendo que las mujeres, si tienen 2 dedos de frente, estamos hablando de gente ya adultas, estamos hablando de adultas, no de zagales ni de niñas, yo entiendo que tengan ya la suficiente personalidad y tengan el carácter lo suficientemente formado como para saber que esto que están viendo pues es una recreación para simplemente pues pasar el rato y divertirte con lo que estás viendo y decir, ah, pues mira, qué bonito que está, ah, pues qué majo, pero punto pelota, ya está, sin más historias. No hay que buscarle más historias al tema. Pero luego, claro, la responsabilidad de los niños ya es que no depende de los niños, es que la responsabilidad de los niños recae en los papás. En los papás. O las mamás, me da igual. Lo que sea. Porque ya como hay tanta diversidad de familia, me da igual, me la pela. Yo soy generación X y hablo como hablo. Entonces, los padres son los que tienen la responsabilidad de todo esto. Y ya está. Así que si los niños tienen problemas, sobre todo con este porcentaje tan sumamente alto, a quien deben de hacérselo mirar es a los papás, que son los que consienten que vean determinados contenidos. Ellos son los culpables. No hay que echarle la culpa a la IA. La culpa hay que echárselo al padre que no controla el contenido que está viendo su niño o su niña. Ese es el problema. Defendiendo lo real en belleza. ¿Lo real? ¿Lo real qué? ¿Unilever? ¿Qué es lo real qué? ¿Defendiendo tú lo real en qué? A pesar de 20 años de trabajo para ampliar las definiciones de belleza, dice que las mujeres se sienten menos seguras de su propia belleza que hace una década. Sí, y tú quizás tuviste la culpa en algo. Explica la doctora Philippa Dietrich, psicóloga investigadora del Centro de Investigación de Apariencia de la Universidad de West England, y del cuerpo experto de imagen. La representación es más importante que nunca a medida que la tecnología de IA continúa evolucionando. Se vuelve cada vez más difícil distinguir entre lo que es belleza real y lo que es fabricado. Bueno, vamos a ver, yo lo noto, por favor. Hay que tener un poco de cabeza. Y ahora esto, que... a ver, esto de aquí, ya un poco de Genaro y yo bebo agua. En línea con las últimas 2 décadas, DAP dice que seguirá tomando medidas para desmantelar los estándares de belleza tóxicos. La marca dice que también seguirá defendiendo lo real y defendiendo la transparencia y la diversidad en la belleza al convertirse en una de las primeras marcas de belleza en comprometerse a nunca utilizar IA en lugar de personas reales en su publicidad. Sí, sí.
Para ayudar a establecer nuevos estándares digitales de representación, DAB ha creado las directrices de Real Beauty Claro. Prompt. Esta guía fácil de usar enseña cómo crear imágenes que sean más representativas de la belleza real en los programas de IA generativa más populares. Claro. Di que sí. Pues mirar. Ah, vale. En DAB, buscamos un futuro en el que las mujeres puedan decidir y declarar cómo es la verdadera belleza, no algoritmos, dijo Alessandro Manfredi, director de marketing de DAB. A medida que navegamos por las oportunidades y desafíos que vienen con las nuevas y emergentes, no nos detendremos hasta que la belleza sea una fuente de felicidad, no de ansiedad, para todas las mujeres y niñas. Di que sí. Estoy mirando una cosita. Ay, de verdad, me puede. A ver aquí. Dame un segundo, quiero mirar una cosa. Vale. Solamente DAF. Yo creo que además deberían de empezar también a mirar qué es lo que hacen el resto de firmas del grupo, empezando por Rexona, por 3M, por ejemplo. También nos podemos ir a Vaseline, nos podremos pasar por Axe. ¿Qué es lo que hace concretamente Unilever con Axe? ¿Habéis visto la publicidad de Axe como es? ¿Y os pensáis que la publicidad de Axe es lo suficientemente respetuosa con el universo de la mujer cuando en realidad estamos viendo desodorantes Axe que son marcadamente erótico-festivos masculinos que dejan a la mujer como si fuesen una mierda? Esto es Unilever y esto es una empresa que fabrica DAF. Fabricantes de DAF. ¿No? O sea, qué guay que es todo, lo ponemos todo súper chachi, y luego tenemos una marca dentro del propio grupo que deja a la mujer como una porquería y luego encima que en su publicidad, que lo podréis ver, utiliza inteligencia artificial para hacer anuncios. Entonces ahí ¿qué hacemos? DAF luego también tiene marcas como Lux, también estoy diciendo pues y Pond's, que es de ellos también. Que por cierto, hoy llevo Pond's. ¿Qué? ¿Qué me contáis de esto? ¿Os parece chulo? Pues a mí me parece una poca vergüenza. Porque luego sí que mucho descifrar códigos, Ellos descifran muchas cosas. Aquí hay que estar descifrándolo absolutamente todo. Pero esto es una poca vergüenza de que te pasas. Y hay que coger y callarse, ¿no? Esto hay que coger y callárselo. Bueno, pues ya sigue por aquí contando más cosas. La nueva campaña de DAB, Decode, refleja el impacto de la IA en la belleza y arroja luz sobre la importancia de que las mujeres tengan el poder de ver la belleza real reflejada en los medios nuevos y emergentes. La campaña también contará con el apoyo de un elenco inspirador de mujeres de distintas generaciones. Entre ellos se incluyen Riva MC Entire, Drew Barrymore, Benny Feldstein y Marsai Martin, quienes prestarán sus voces e historias para crear conciencia y celebrar la belleza real. A ver, Drew Barrymore, ¿quién leñes es para dar conciencia real? Drew Barrymore debería de dar conciencia sobre lo que son abusos en la infancia, que es donde realmente debería de estar, no dar ejemplo con la belleza. Esta tía, que además creo que tiene mi edad, debería de estar haciendo lo que sufrió, hablar sobre adicciones, dar charlas, conferencias gratis, y generar de verdad conciencia de lo que supone ser una niña explotada a un juguete roto que luego, gracias a Dios, mediante, bueno, es una Barrymore, también no lo vamos a... viene de raza de casta, el ser como es.
sino revisar lo que es, sobre todo su abuelico. En fin, que esto es lo que debería de estar. A mí, Drew Barrymore, no Drew, sino Drew, me mola. A mí me gusta mucho. Además, la encuentro una tía simpática. Es graciosa, por lo menos para mí. Pero aquí aparecen los... bueno, ya está, ya he terminado el artículo. Vale. Pero creo que de verdad debería de estar haciendo conciencia donde tiene que hacer conciencia. Y es en lo que realmente ha vivido ella. Y creo que será mucho más va a enriquecer mucho más que no estas tonterías de la belleza. Porque ella sí que tiene un valor que aportar a la sociedad por todo lo que ha pasado. Pero esto de la belleza, a mí yo me lo paso por el forro. O sea, es que me da exactamente igual 8 que 80. Pero que vengan a mí, estas gentes, a tocarme la... y sabiendo cómo se las han gastado con anterioridad dentro de lo que es la publicidad de esta gente, pues me toca poderosamente la nariz. Mucho. Es del 70. El corazón. Ha aparecido el corazón en mi vida. Tengo el corazón en mi vida. No sé por qué, pero en este canal me sale el corazón aquí abajo y luego en el Orgazolk no. No sé por qué, pero bueno. Tiene 49 tacos. Vale, pues del 75. Nos llevamos 5 años. 22 de... Sí, 5 años, casi, porque ella es del 22 de febrero y soy del 1 de marzo. Vale, entonces estas gentes que se ponen aquí a... Gracias. Que se ponen aquí a leccionarnos y a hablarnos de un montón de cosas, que es la belleza, que es lo que deja de ser la belleza, parece ser que han olvidado qué es lo que hicieron estas gentes de Unilever con DAF. ¿En qué fecha fue esto? ¿2017? 2017. El 9 de diciembre del 2017 tuvieron la poca vergüenza de hacer esto. Que aquí viene uno con los deberes hechos. Algunas veces, no siempre. Pero viene. Y cogieron y hicieron esto de aquí. DAF se disculpa y retira un anuncio criticado por racista. Bueno, pues resulta que en las imágenes publicadas en Facebook, una mujer de color se convertía en blanca tras lavarse con un jabón de la marca. Fuente El País. Ya lo estáis viendo ahí arriba. Esto son las imágenes y hay un clic aquí para dar el vídeo, pero yo no le voy a hacer clic porque me puede saltar un cacho de copyright que te mueres. Bueno, pues ahí es donde está. Y viene codificado. Pero básicamente, bueno, pues a ver si Genaro me coge esto y lo lee Genaro. Ah, no me deja. Ha saltado aquí más dinero, publicidad. A ver. Dab, la marca de productos de cuidado personal, se ha disculpado por publicar en su cuenta de Facebook una serie de imágenes que algunos usuarios de la red social consideraron racistas. En las fotos, que ya ha borrado, se veía una mujer negra quitarse una camiseta marrón y convertirse en otra mujer, blanca, pelirroja y con una prenda más clara. En una tercera fotografía, esta mujer blanca se convierte Se convierte a su vez en una mujer blanca joven hispana. ¿Qué? Y ahora tengo que estar escuchando yo lo que tengo que... O mejor, viendo y leyendo lo que tengo que estar viendo y leyendo de estos señores, ¿no? Y repetimos, las campañas de Axe son un cromo. Las campañas de Axe son un cromo. ¿O es que nadie se acuerda de cómo son las campañas del jodido Axe? Y de cómo siguen siendo. ¿O es que también ha entrado el wokismo a Axe? Por cierto, hace tiempo que no veo un anuncio de Axe. Claro que también hace tiempo que no veo la televisión. Es que no veo la televisión. ¿Qué me contáis? ¿Eh? Míralos a ellos. Voy a intentar a ver si puedo hacer aquí. A ver. Si carga la página.
Vale. Podemos seguir con el artículo, ¿eh? Podemos seguir con él. Te he pasado otra fuente, ya somos dos. Sore dice, ya somos dos. Yo quería tener un cuerpazo del rey de Leónidas de 300 y tengo un cuerpo de Chicho Terremoto. Que no, que tú eres un hocico muy bonito. Claro, Chicho Terremoto. A ver. La nueva campaña de DAB prueba que la belleza no se ve, se siente. DAB, la marca de productos de cuidado personal, se ha disculpado por publicar en su cuenta de Facebook una serie de imágenes que algunos usuarios de la red social consideran racistas. En las fotos, que ya ha borrado, se veía una mujer negra quitarse una camiseta marrón y convertirse en otra mujer, blanca, pelirroja y con una prenda más clara. En una tercera fotografía, esta mujer blanca se convierte a su vez en una joven hispana. Lamentamos profundamente la ofensa que provocó, dijo DAB. Y no sé si seguirá. Sí, sigue. Una maquilladora estadounidense negra, Neide Mua, denunció el viernes en su muro, mientras navegaba por Facebook: esta es la publicidad de DAB que me ha aparecido. DAB le respondió que las imágenes pretendían mostrar los beneficios de un jabón para todos los tipos de piel. DAB se ha disculpado además a través de Twitter. Una imagen que publicamos recientemente en Facebook no acertó en representar a las mujeres de color de forma respetuosa. Lamentamos profundamente la ofensa que provocó el anuncio. La queja ha recibido 1,3 millones de comentarios, más de 3.700 reacciones y ha sido 10.180 veces compartida desde el viernes. Algunos usuarios se han mostrado igual de indignados que la maquilladora y han coincidido en que, al poner a la mujer negra primero, parece representar lo sucio, que queda limpio y blanco tras usar el jabón. Estos son los señores de Unilever. Que ahora pretenden hacernos, no sé, bueno, registrarse gratis y ya está. Ahora pues pretenden hacerse pues el lavadico, wokico, somos todos woks, somos muy guays, pero mira lo que hacemos antes, ¿no? En el año 2017, por ejemplo. Y seguramente que si nos podemos escudriñar salen más cosas. Esto, el detergente, ¿esto qué es? No puedo poner el anuncio porque si anda, cuánta publicidad me sale aquí. Tener un cacho de faldón de la. Esto es un cacho de faldón muy fuerte. No puedo ponerlo. Ostras, qué pedazo de faldón tiene esto. Esto tiene fecha del 2016, publicado en La Vanguardia. Dice, así es el anuncio más racista de la historia. Dice, una compañía china de detergentes blanquea a un hombre de raza negra en su última campaña. Madre mía, madre mía. Y además dice que es claramente xenófobo. Bueno, vale, voy a dejar el tema. Tampoco quiero meterme yo mucho en estas lides, pero que es suficiente. O sea, simplemente era para poner en... Pues aquí en la palestra de que estos señores van de mucho rollo, mucho rollo, mucho rollo. Ostras, sale de publicidad aquí que te mueres, tío. Sale publicidad, pero que es exagerado. Que es que me parece una barbaridad y un sinsentido. Bueno, vamos a dejar el tema porque es que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, en fin, voy a cerrar esto ya y me quedo con un poco más de espacio y podemos seguir con perfumería. Pero, a ver, no veo ahora mismo dónde tengo el ratón. Ah, vale, estoy aquí. Vale, ya estoy aquí. Aquí esto lo puedo cerrar. Esto lo puedo cerrar. Voy a ir quedándome con un poco más de espacio porque si no... Aquí esto es lo de El País. Esto es lo de Cagón. Aquí, venga. Esto es lo de Floris, que también lo hemos dicho. Y venga, un perfumico por aquí, otro por allá, a ver si se abre. ¿Esto qué es? Ay, no, ¿esto qué es?
datos financieros. A la hora es que son, voy a poner la cabeza loca hablando de datos financieros. Uf, calla, 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 no tengo yo ganas de esto. Veamos, os leo. Pues me sonaba otro anuncio igual de otra marca que he encontrado y fue un año antes que el de DAF. Dice, pero es que tenían ya el precedente, el otro anuncio y se meten estas lides. Sí, había un anuncio también de otra, fue de con Sanex. Sanex de Colgate, Palmolive. Eso fue sonadísimo también y con toda la razón del mundo porque sí, porque fue un cantazo. Fue con Sanex. Fue la campaña publicitaria de no me acuerdo qué año con Sanex. Búscalo porque además lo vas a encontrar. Eso fue el primer cantazo de la rana que pegaron ahí con el tema de pieles blancas, pieles negras y luego decían, no, es que lo que pretendemos es mostrar la belleza, la limpieza, la higiene, no sé qué. Se liaron de mala manera ahí dando una serie de explicaciones que no tenían ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Aquello fue, bueno, un escándalo. Un auténtico escándalo. Pero bueno, y una pena, ¿eh? Y una pena. Porque es que de verdad, hace falta tener la cabeza también en su sitio. Yo estoy a favor de que si hay gente guapa, que salga la gente guapa. Si hay gente fea, que salga gente fea. Pero que salga arregladica y cuidada. Que no salgan hechos unos piojosos. Eso es lo único que digo. Y que se vea limpieza, lustre, higiene, limpieza. Como la chica, por ejemplo, la silla de ruedas. Esa chica va limpia. Lo otro no va tanto. Ya hay limpieza y limpieza. Y hay puntos donde se ve espesura. Y donde se ve espesura, pues no, eso no es belleza natural. Eso es espesura. Y ser una espesa y un espeso. Y también tengo que decir una cosa, ya sabéis que a lo largo de la historia del canal siempre se ha hablado de gente espesa y espesos, espesos y espesas, así. Que la gente, hay gente que parece ser que el detergente le da alergia. Es que yo solamente me puedo lavar con productos naturales. Pues me da igual, métete debajo del grifo. Aunque sea con agua sola, corriente, que te caiga el agua tibia por tu cuerpo. O caliente, como te guste. Pero que te caiga el agua, y te frotas con las manos, a ver si por lo menos caen un poco. O con las uñas. Seguramente si te frotas con las uñas, las células muertas caen algo. Porque es que, por favor, hay gente que tiene, de verdad, animadversión al agua. Yo es que soy Piscis. Me pasaría todo el tiempo debajo del grifo. En fin, Soren, hay perfumes que me has encontrado que yo no sé dónde has encontrado las fuentes originales matrices. Yo no sé si es que las han publicado, porque yo las noticias las he sacado desde muy temprano. Entonces no sé si han publicado a última hora. Voy a echar un vistacico, pero no sé de dónde las has sacado. Voy a echar un vistazo. A ver si ha sido por aquí. Anda, tenemos perfumes nuevos, tío. Hay perfumería nueva también. ¿Qué hora es? Es que han salido perfumería nueva. Vale, estoy viendo dos, pero es que tenemos dos más, me parece. A ver, espérate. Sí, correcto. Me has puesto dos. Vale, tenemos nuevos, tío. Vale, vamos a empezar con este de aquí. La casa del sillaje. House of Sillage. Que nos lanzan. A ver, este lo voy a pasar aquí. Vale, perfecto. Así. Y tenemos House of Sillage. Tengo el micro abierto. Vale, perfecto. Voy aquí y no sé en qué. Vale, perfecto. Aquí, compartiendo pantalla. Vale, tenemos esto de House of Sillage. Batman 85 aniversario para mujeres. Bueno, aquí tenemos la manzana, la pera y la magnolia en la salida con rosa, violeta y cuero. Y luego tenemos musgo, sándalo, pachuli, vainilla y almizcle. Uy, lo tengo en español, digo en inglés. Voy a ponerlo en español y por lo menos si hay alguien que no sepa, pues por lo menos sabe qué es lo que hay. Así que ya está, pues la manzana, la pera, la magnolia en la salida, con el cuero, la rosa y la violeta en el corazón, y luego en el fondo tenemos musgo, sándalo, pachuli, vainilla y almizcle. Creo que este sí que no lo tenemos por ahí buscado con el precio, me parece, creo que no. Y no, vale, perfecto, pues podemos pasar a otra noticia, a ver si hay otra noticia por aquí. No, venga, vamos a ver otro perfume.
porque le he metido mucho rollo. Parece que no, pero estoy aquí ya dando canela en rama con todo esto. Esto no sé lo que es. A ver, un segundito, me paso al dashboard. Aquí al dashboard. Aquí, streaming en directo. Es que no sé qué es esto. ¿Esto qué es? Ah, la Impact nueva. Es que esta Impact, me parece que esta Impact sí que la teníamos con filtración. Esta Impact es de filtración. Esta es de filtración. Esto es filtración. Tenemos precios de 50 mililitros, 45... Es que no lo veo. 45 euros y luego los 10 que no veo. Y luego los 100 mililitros de esta fragancia, 106 euros. Dios mío, se lo va a comprar su tía. Yo no voy a gastarme el dinero en esto. Vamos, que ni loco. Tommy Hilfiger y Impact Together. Esta me suena haberla dicho en filtración. Lo que no tengo es la fuente ahora que lo haya publicado para dar las notas. A ver si la encuentro. ¿Dónde ha sido esto? Como estoy dando las... Esto es de Parfumo. No sé dónde ha sido. No sé dónde ha sido esto. A ver, esto... ¿Quién lo ha publicado? Esto ha sido Parfumo. ¿Quién ha sido? A ver... ¿Dónde está? Aquí está, ha sido de Parfumo. Vale. Vale, pues entonces la Impact nueva os la paso por aquí. Aquí está, que está en Parfumo. A ver, vamos para allá. Compartiendo. Vale, pues aquí lo que tenemos en esta Tommy Hilfiger nueva. Aquí está la fotografía de la Together. Que nos dice que esto es para hombres. Sí, es para hombres. Esta es para hombre. Y tenemos en la nota de salida pimienta, bourbon, orpur, cardamomo y notas minerales. Luego pasamos por un corazón de salvia, geranio y artemisia marroquí. El fondo lo ponen el Aquilaga Boot, madera de cedro y vetiver indio. Oh yeah. Perfecto. Pues ahí estamos. Venga, puedo cerrar esta pestaña. Me parece que hay alguna más que puedo cerrar, ¿eh? Ah, esto es el del economista, que lo puedo cerrar. Tiene que haber algo más que pueda cerrar, porque si no, esto es un poco una angustia. ¿Esto qué es? Ah, vale, esta noticia es graciosa. Yo tampoco lo sabía, el rollo que se andaban entre China y Lacoste. Tema chulo, tema guapo, tema guapo. Este tema tiene merendengues. Este tema está chulo. Me he leído el artículo antes. A ver si lo encuentro desbloqueado. Lo tengo desbloqueado, me parece que lo tengo desbloqueado. Ah, aquí, lo tengo desbloqueado. Vale, perfecto. Pues entonces voy a quitar el bloqueo de aquí. Vale, está desbloqueado. Ah, y tengo también esta que la puedo borrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que he visto un perfume que tenía todavía por ahí. Por lo menos me quedo con más espacio. Ah, no lo veo. Oh, quería cerrarlo porque digo, que lo que cojo lo cierro. Va, da igual, no pasa nada. Venga, vamos a ver. La noticia del cocodrilo. Del cocodrile. El cocodrile, que resulta que el cocodrile también, cocodrile, es también marca. Bueno, la que tenía liada Lacoste en China. Buah. La otra con salvia estaría de oferta, la salvia. Sí, ya te digo yo, que aquí salvia hay por todos lados. Y sobre todo si son fragancias más frescas, más de verano y tal, la incluyen muchísimo. De todas formas, a ver, la incluyen en casi todos los perfumes porque unas goticas llevan siempre. Es verdad, sí. Nos enteramos de estas notas, pero los perfumes llevan 800.000 notas. Ahora, estoy exagerando, pero llevan muchísimas más notas de las declaradas. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Aquí la fuente es moda.es y es que Lacoste versus Cocodrile. Dice que el grupo francés recupera su cocodrilo en China, porque es que esto era un escandalazo, ¿eh? La compañía francesa ha ganado el pulso de infracción de marca contra la empresa china Cartelo, que además tiene Cartelo, tiene Cocodrile y hay otra firma más que no me acuerdo cómo es, ahora lo veremos. Bueno, pues dice que opera con un logo similar al famoso cocodrilo. La compañía asiática deberá compensar a Lacoste con 2.05 millones de dólares. Pues es que el cocodrilo, de verdad, este cocodrilo que aparece no es el cocodrilo. Este es cocodrilo de
de Lacoste, pero el otro no tiene el rojo de la boca y es de otra manera que es que es muy parecido, es que es igual. Es una calcomanía pero distinta. Dice Lacoste, ponerlo en un buscador y os sale. La verdad que es bastante más feo, pero es que es igual, es que dices, ¿de a dónde vas tú? Lacoste se reapropia del cocodrilo en China. Dice, la compañía francesa ha ganado la batalla legal contra Cartelo, la marca de ropa china que opera por esto, e-commerce, y que la había denunciado por utilizar su marca registrada en el país. Concretamente, Lacoste denunció que la compañía china por comercializar sus productos de la marca Cocodrile con un logo muy similar al de la compañía francesa, el famoso cocodrilo, en China continental. Dice que el Tribunal Popular Superior de Beijing ha determinado que la comercialización de los productos de Cartelo han causado confusión en el mercado, lo que constituye una violación de los derechos e intereses legítimos de Lacoste. Como consecuencia del fallo, el grupo asiático deberá indemnizar a Lacoste con un pago de hasta 2.05 millones de dólares y cesar la venta de todos los artículos que infringen esta decisión. La marca Lacoste está profundamente arraigada en el mercado con una de las primeras marcas, o como una de las primeras marcas internacionales de ropa en ingresar al mercado chino en la década de 1980, ha asegurado la compañía en declaraciones recogidas por WWD. Vale, esto es de moda.es y se lo coge de www.es. Me mola. Vale, pues nada, Lacoste ha celebrado el fallo judicial y encima lo ponen para suscripciones. El fallo judicial que demuestra la firme determinación de las autoridades del país de proteger los derechos de la propiedad intelectual más allá de los personales de la marca. Pues nada, esta no es la primera disputa de ambas compañías, que llevaban varias décadas enfrentándose por el uso de la imagen del cocodrilo en el país. Vale, bla bla bla, ya nos hacen un poco de historia y todo esto. ¿Para qué vamos a seguir con el rollo? ¿No? Básicamente pues ya estaría todo terminado, ¿no? Sí, ya estaría la noticia terminada por allá. Pero ya anteriormente en el 83 ya llegaron a un acuerdo, ¿eh? Vamos a sacar a Genaro. Vale, aquí, todo esto que lo lea el crío yo bebo agua. Esta no es la primera disputa entre ambas compañías, que llevan varias décadas enfrentándose por el uso de la imagen de un cocodrilo en el país. A pesar de ser muy similar, mientras el de Lacoste mira hacia la derecha, el de la marca asiática está orientado hacia la izquierda. En 1983, Lacoste y Cartelo llegaron a un acuerdo comercial, por el que permitían la coexistencia de ambos en 5 mercados: Taiwán, Singapur, Indonesia, Claro, Malasia y Brunei, y por Está el que la hablando mejor compañía cada día. francesa llegó a ofrecer una compensación para cubrir los gastos que Cartelo había destinado al uso de esa imagen frente a Lacoste. Claro. La compañía francesa asegura ahora, sin embargo, que este acuerdo no incluye el territorio de China continental. A pesar de la decisión judicial, Cartelo sigue previsiblemente vendiendo sus artículos en su principal plataforma de venta online, Tmall, donde cuenta con hasta 678.000 seguidores. Ya los quisiera yo para mí. Ya los quisiera yo para mí. Pues no los tengo. En fin. Venga, vamos a ver. Ahora perfumico. Porque me parece que aquí... a ver, esto no es perfume. Esto es... Esto tiene su cosa. Aquí está. Esto es lo de cagón, que tenía que quitarlo, sí o sí, porque ya me estaba ocupando demasiado espacio. Esto no sé lo que es. Esto no. Vale, esto lo puedo cerrar. Esto no sé. Esto ya sé lo que es. Vale, juegan a la similitud del animalito. Es que es muy parecido, ¿eh? Uno mira para la derecha, otro para la izquierda, pero es que es un cantazo, porque además los dos con la boquica abierta, los ángulos así, como intentando dibujar así en plan figurativo las escamas, estas así, los ángulos. Canta mucho. Es un cantazo, es una oda
básicamente. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con perfumería que tengo que buscar. Así que, bueno, que tengo que buscar, ¿no? Bueno, la tengo aquí. Esta ya la hemos hablado, el Tommy Hilfiger. Y ahora nos iríamos con este de aquí. Que, a ver. Aquí. Ah, uf. Vale, vale, esto lo acepto. Vale, perfecto. Entonces, ahora mismo... Un segundito, familia. Esto aquí. Perfecto. Vale. Aquí. Tenemos aquí este, que lo voy a copiar aquí. Perfecto. Vale, Tiziana Terenzi, nuevo perfume también. Y os lo copio. No os lo copio, os va a salir en pantalla si una vez que atine yo, que me pongo muy nervioso para todas estas cosas. Es casi una copia espejo, total. Sí, ya te digo yo que es una copia espejo, pero vamos, del tirón. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Venga, a ver, entonces, aquí estamos. El Tiziana Terenzi nuevo con este tipo de envasado. Vienen dos, no solamente este. Tenemos el Zubenel este, que tiene la salida ámbar, ámbar gris, incienso y ambreta. En el corazón, chocolate ámbar gris, chocolate amargo, ámbar gris y vainilla borbón. Y luego en el fondo, pachuli, sándalo, abedul y caramelo. Y aquí, mirad, vosotros pensáis que yo voy a leer todo este rollo patatero que tiene aquí escrito la Tiziana, teniendo yo a Genaro. Una de las estrellas más importantes y famosas es Zubenel en la constelación de Libra. El viaje intergaláctico de los hermanos Terenzi continúa mientras traspasan los límites de la perfumería artística. Madre mía. Su nuevo viaje se dirige hacia la constelación de Libra, sí, un viaje para desbloquear los secretos de su pirámide olfativa, claro. Una obra maestra compositiva con nuevas y fascinantes vibraciones sensoriales. Claro que sí. Las materias primas que componen Absoluto se convierten en protagonistas de esta aventura casi onírica, aportando a la fragancia una extensión de profundidad y significado que va más allá de las meras notas aromáticas. Claro. Esta creación captura la esencia de las estrellas, sí, envueltas en moléculas extremadamente preciosas, claro, cuya composición se inspira en la arquitectura de los cielos, una sinfonía de notas raras y preciosas que evocan la grandeza y el misterio del firmamento. Esto me cansa. Zubenel crea una atmósfera inquietante y embriagadora, como si la preciosa botella que lo contiene contuviera la propia luz de las estrellas. Claro. La fragancia se abre con la intensidad mágica del ámbar gris mezclado con incienso, envuelta en la profundidad y dulzura únicas de la ambrette australiana. La salida es muy rica y preciosa, pero extremadamente sofisticada y suave, sí, como y descansa sobre un corazón muy intenso, suaves, donde las notas de chocolate negro italiano añaden intriga y calidez, acentuadas por la fuerza del ámbar gris y suavizadas por la dulzura de la vainilla bourbon de Madagascar. Sí, Toda la creación está construida sobre una base de maderas preciosas, con pachulí indio mezclándose con sándalo australiano, claro, que también envuelve al abedul de Romaña con calidez y misterio, todo ello intoxicado por la persistente dulzura del caramelo turco. Que sí, que sí. Zubenel es una creación elegante y festiva de infinita belleza, reflejada en una fragancia que encanta y cautiva a las personalidades más audaces que tendrán el privilegio de usarla. Claro. Tiziana Terenzi. Claro. Te has quedado a gusto, Bonica. Venga, ala. ¿Quién te ha escrito esto? ¿Tu hijo? Ay, que no puedo con la Tiziana, que me mata. La Tiziana. Bueno, pues ahora saca también Leonis, que la botella es exactamente igualica, ¿eh? Pero igualica clava calcá. Calcá. Pues aquí la tenéis. La cosa esta. El Leonis 1. Naranja, azafrán, dábana, pimienta negra en la salida, con nuez moscada, madera de cedro, mirra, incienso, cipriol, oud camboyano, jazmín sambac en el corazón y en el fondo sándalo, ámbar gris, vainilla y benjuí. ¿Os pensáis que yo voy a leer todo esto? Ni de coña. No se lo cree la Terenzi ni pegando saltos. Yo no lo voy a leer, pero es que además yo paso de que mi Genaro lea todo esto entero. Así que voy a buscar hasta un punto
y no sé dónde. A ver, pues por ejemplo, pues hasta dónde. Porque como Genaro, la verdad es que últimamente está leyendo bastante más rápido. Esto mismo. La colección Absoluto crece gracias a una esencia extraordinaria, Leonisi, que Claro, lleva el nombre de una estrella lejana que surge de la constelación de Leo. claro. Y si no me lo Arraigada invento. en la fuerza y la elegancia de la creación Leo, esta preciosa composición abre audazmente nuevos caminos para crear una fragancia original e inimitable. Claro. Las notas únicas de esta preciosa creación Todo es son el único. resultado de una búsqueda interminable de ingredientes raros y de calidad que se unen para crear una sinfonía mágica de notas que incluso las mentes más sofisticadas encuentran difíciles de imaginar. Bueno, es una cosa, o sea, yo me pongo a leer esto, veo esto y digo, uy, qué sofisticada es la naranja. Dios mío, el azafrán también. Oye, es que aquí en Murcia no conocemos, es sofisticado el azafrán. Bueno, y la naranja. Y la pimienta negra ni te cuento qué sofisticado es. Luego si nos pasamos a la nuez moscada, que es una de las moléculas más baratas del universo, ya para que quieren más. Madera de cedro, pues eso lo lleva todo el mundo. La mirra, ¿qué? ¿Qué? A ver, el cipriol, ¿qué? ¿Qué? Oud camboyano, a ver, ¿qué calidad has comprado? Jazmín Samban, como no hay jazmín, el jazmín es muy raro, es precioso. Ámbar gris, seguro que es un sintético. El sándalo, pues vale, el sándalo también será otro sintético, seguro. Vainilla, pues estupendo, maravilloso y fantástico. Venga, hombre. Sí, la verdad es que la botella parece una cosa maligna. No me hace mucha gracia. Esto aquí, detrás de esto, parece que hay un trasfondo de... ¿Cómo se llaman estos? Los Illuminati. Esto tiene rollo Illuminati. Y encima esto es Illuminati. Esto es Illuminati completamente. Leonis este... Bueno, Leonis concretamente vale esto de aquí. 100 mililitros cuestan 835 euros. ¿Quién se lo va a comprar? Su tía la coja. Y el otro, el Zubenel este, que está aquí, que cuesta también, entiendo, 835 euros, 100 mililitros. Y aquí lo tenemos. A ver aquí, esto es la caja. Si me dejara ampliarla, a ver, lupa. Esta es la caja con el dibujito. A ver, claro, aquí hay que verlo todo. Aquí hay que verlo todo. Esa es la caja con el dibujito. Maligno. Es que maligno. Esto es Illuminati. Tengo miedo. Extracto de perfume, ambas dos concentraciones. Por cierto, que hay que decirlo también. Nos vamos de viaje a las estrellas porque es un cosmos infinito y esto está todo hecho con las moléculas más sofisticadas del universo y por eso te voy a clavar 835 euros porque yo lo valgo. ¿Cuántas unidades has sacado de esto? ¿Es una edición limitada? ¿Esto qué es? No me interesa nada lo que venga de esta familia. No. Vale, pues fuera por aquí, fuera por aquí, fuera por aquí. Jolín, es que tengo aquí abierto ya a la señora esta, no ves tú las veces. Qué aburrimiento de tía. ¿Qué más hay por aquí? A ver, sí, esto es lo Tommy Hilfiger, fuera. Y ahora mismo podemos pasar a... Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Si es que hay novedades. Qué grande está esto. Bueno, hemos ampliado esto tanto. Tan grande, ¿no? Que si no, no veo bien. Vale, es que no son conocidas, la verdad. Es que lo que hay aquí que han publicado no es conocido. Bueno, tenemos Sniff de soda. Aquí está. De soda Snob. Esto Snob, no sé qué, no sé cuántas. Vale, y os lo pongo en castellano. Y yo también me lo pongo en castellano. No tengo ganas de complicarme la cabeza. Vale, entonces esto lleva lima frisi. Ay, que me da así un respingo. Canela. Cola. Jazmín, es que dice acorde secreto. Cola. A ver, en original, ¿qué pondría esto? Sí, acorde secreto de cola. Jazmín, caramelo y vainilla. Es que hay cosas que hay que poner en inglés para saber qué es lo que quiere decir, porque esto no tiene sentido. Cola secreta core. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? No se sabe. Ay, de verdad. Ay, Dios mío.
Experimente el sabor eufórico de la carbonatación cremosa y crujiente con caramelo y cítricos picantes. Esta fragancia celebra la perfecta efervescencia que distingue a los entusiastas de los refrescos, de los novatos, del pop. Ay, Dios mío, esto lo tiene que leer Genaro. A ver cómo lo dice el crío. A ver. Experimente el sabor eufórico de la carbonatación cremosa y crujiente con caramelo y cítricos picantes. Esta fragancia celebra la perfecta efervescencia que distingue a los entusiastas de los refrescos de los novatos del pop. Olfatear. Claro. Estaba más claro que el agua, chiquillos. Hombre, estaba más claro que el agua. Aquí. Venga, vamos con la siguiente, que es de la misma casa de Sniff. Y esta se llama concretamente Sleazy Society. Pasamos aquí. Esta es la botella. Bueno, esta es la botella de Sleazy Society. Bien, venga, fuera por aquí. Y tenemos las siguientes notas de la fragancia. Que tenemos grosella negra, albahaca, salsa de tomate. ¡Oh! Sí, con la corteza. Corteza de salsa de tomate. O acorde de corteza de salsa de tomate. Corteza de... A ver, espérate, ¿esto cómo es? Ah, sí, exacto. Es que las cosas hay que ponerlas muchas veces porque si no, no te enteras en inglés. Vale, ya está. Pues sí, es el acorde del tomate. Vale. El iris y el sándalo. A tomar por culo. Claro que sí. Ay, de verdad. Venga, vamos, Genaro, hijo. Ya te tengo, me estoy Imagínese un aficionando. trozo de pizza delicioso, tan delicioso que es casi demasiado bueno para ser verdad. Esta fragancia celebra la sociedad de pizzeros dedicados a elaborar el pastel perfecto. ¿Me está dando hambre? Te juro que me está dando hambre, lo digo en serio. La pregunta es, ¿he cenado o no he cenado? Creo que no estoy sin cenar. Bueno, pero es buena hora, puedo cenar y todo. Sí, es buena hora, es buena hora. Bueno, pues me parece que nos quedaría otro perfume nuevo publicado de ahora mismo. Es que lo han publicado hace nada, ni media hora, creo yo, cuando lo he dicho. Este es Nicolai Une Fleur en Mai o algo así, de Patricia Nicolai. ¿Esto tiene texto? Tiene texto y todo. Bueno, vamos a ello. Nicolai Une Fleur en Mai, de Patricia Nicolai. Esto tiene esencia de bergamota, esencia de romero, hierba cortada, lirio de los valles, rosa, absoluto de jazmín, almizcle y musgo de roble. ¿Y qué nos cuenta esta muchacha de aquí? Pues voy a tener que ampliarme la letra porque si no, no la voy a ver. Porque ya de por sí estoy leyendo en el dashboard y no lo veo. Pues ya está. Un flojo de mai. Dice... Estoy con acento portugués y todo. Se abre con una nota verde picante con perlas de rocío que presagia un corazón decididamente floral de lirio de los valles, ligeramente acentuado con el jazmín sobre una base de musgo de roble. Me está dando hambre. Y almizcle blanco. Así, cuando presentan las cosas así, me gusta, porque es como están presentando un menú. Dice, en esta frágil ramita de lirio de los valles es principalmente la nota verde la que se sublima. También es la nota del sotobosque con sus acentos de humus, la que perfuma el aire. El aroma de la flor en sí es una sutileza poco común, delicada en su frescura, pero altamente identificable. Una fleur de mai contiene un 78.7% de ingredientes naturales. Esto lo dice Nicolai. Uy, la letra es que si lo tuviese en grande como antes, pero ahora ya con estas modernidades de pantalla, enseñaros cosas, pues yo ya no veo, porque no he cogido las gafas de lejos. En fin, un desastre, un desastre, un desastre. Sí, no, estoy sin cenar, lo peor, porque además hoy me he saltado el... Ha sido una cosa que no he caído, hoy me he saltado el ayuno intermitente. Porque la verdad es que cuando me digo voy a hacerme la comida y tal, pero me he puesto a hacerme la comida, pero es que si te digo lo que me he comido, pues te caes de espaldas. Porque es que la comida del Orgaz hoy ha sido una ensaladica de lechuga, así, tal cual, y una tortilla francesa con 2 huevos.
Claro, ahora mismo estoy que me como las piedras. Si hubiese hecho el ayuno intermitente, no como solo eso, como bastante más. Pero está mi cuerpo ahora mismo diciendo, nene, méteme combustible porque no tengo. Y es que no tiene, porque encima me he ido al monte y hoy me pego una paliza a andar. Claro, mi body está diciendo, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y así que tengo que darle comida al chiquillo porque si no, se me enfada. El chiquillo se me va a enfadar. En fin, señores míos, señoras mías, ahora sí que sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos mañana en... mañana hay vídeo. Sí, mañana hay vídeo aquí. Mañana es viernes, ¿no? Voy a mirar el calendario, por Dios, estoy un poco perdido. Sí, mañana no que soy. Viernes, mañana hay vídeo, con lo cual no hay directo. Nos vamos a Orgaz Talk y ya cambio los códigos aquí y me voy a Orgaz Talk cantando la caña, pero ya. Corto aquí, me voy a Orgaz Talk y me voy a poner a hacer la miniatura del vídeo de mañana, que no sé al final qué vídeo toca mañana, y os lo publico en el Patreon, o sea que si os esperéis un poquitico que hago la miniatura y lo podéis ver, y si no pues lo veis ya mañana, porque no os queda otra. En fin, buenas noches señoras y señores, que además muy buena hora para irse a la camiga, son las 12:15 casi, son las 12:15 y 16 minutos me sale, entonces tengo el reloj un poco retrasado. Nos vemos mañana. Auf Wiedersehen, chiquitines y chiquitinas.